One Piece empezando por rechazar a Shanks. 106 Takumi estaba muy al tanto del conflicto entre los Skypieanos y los Shandianos. Aún así, su batalla no tenía nada que ver con él y no tenía intención de ayudar a ninguno de los dos bandos. Mientras no interfirieran con él, no importaba lo que hicieran. La mayoría de los asistentes de Gunfire lo habían seguido al campo de batalla, dejando solo a dos hombres, vestidos de blanco con pequeños moños en la cabeza, para guiar a Takumi. Takumi los siguió casualmente por la gigantesca enredadera. Desde abajo, la parte superior de la enredadera estaba fuera de la vista, ya que cada pocos niveles, grandes islas de nubes oscurecían la vista. Donde había islas de nubes, había edificios. Los edificios inferiores de estas islas de nubes eran en su mayoría residencias para los guardias y asistentes de Gunfire, mientras que el palacio de Dios del que hablaba Gunfire estaba ubicado en una pequeña isla de nubes en la parte superior de la enredadera. Pronto, los asistentes de Gunfire llevaron a Takumi a un gran patio con azulejos rojos y paredes blancas, que ocupaba un área vasta. Después de intercambiar algunas palabras con las sirvientas del palacio, los asistentes de Gunfire se fueron. Las sirvientas escoltaron rápidamente a Takumi al salón de recepción de invitados y prepararon una variedad de frutas, bebidas y vinos para él. El vino de la Isla del Cielo era diferente del vino del Mar Azul. Sabía más a vino de frutas, pero era aún más refinado y refrescante. En general, el sabor era bastante bueno. Con un vino tan bueno, a Takumi no le importó quedarse un poco más. A medida que avanzaba la tarde y el cielo se oscurecía, Takumi bebió varias jarras de vino solo. Justo cuando terminaba el último sorbo de la jarra que tenía en la mano, se oyeron pasos desde afuera del salón de recepción. Gunfire, luciendo algo cansado pero alegre, entró al salón con Buggy y su tripulación. La expresión de Buggy se congeló cuando vio a Takumi sentado allí. ¿Eh? ¿Por qué estás aquí? La boca de Buggy se torció. Takumi lo miró con calma, sin molestarse en responder. En cambio, tomó otra jarra de vino y continuó bebiendo. Este mocoso, podría ser que él sabía que ya había cargado el barco con oro y estaba aquí para exigir una parte. De ninguna manera. ¿Por qué este mocoso debería obtener ganancias mientras yo hice todo el trabajo? HMPH. El oro es mío. Él no recibirá ni una sola moneda. Buggy entrecerró los ojos. Gunfire, tras recuperar la compostura, preguntó con curiosidad. ¿No se suponía que todos vendrían juntos a Skypiea? Las fotos de Amazon los mostraban en el mismo barco. Buggy, por la forma en que hablas, parece que no estás muy familiarizado con este niño. Claro que no. Respondió Buggy, claramente agitado. Es culpa de este mocoso. ¿Él, qué hizo? Preguntó Gunfire desconcertado. Buggy hizo una pausa y agitó la mano con desdén. No importa, no importa. El caso es que ya no tiene nada que ver conmigo. ¿No tiene nada que ver contigo? El rostro de Gunfire se ensombreció. Entonces, ¿planeas abandonar a esta niña? Buggy agitó las manos. No puedo controlarlo aunque quisiera. No es parte de mi tripulación, Buggy, eso es algo muy irresponsable de decir. El tono de Gunfire se volvió severo. Este niño parece muy joven. Si lo dejas aquí solo, ¿planeas dejar que se las arregle solo en la Isla del Cielo? Ya has estado aquí antes, así que sabes lo peligrosa que puede ser la jungla de Upper Yard. Dejar a un niño solo aquí es demasiado peligroso. Jaja, lo más peligroso aquí no son las bestias de la jungla, sino la persona que más te preocupa. Secándose el sudor de la frente, Buggy, al ver que Gunfire se estaba enojando, se volvió hacia Takumi y le preguntó. Oye, mocoso, me voy mañana por la mañana. ¿Quieres venir conmigo? No. Takumi continuó bebiendo con calma. Buggy inmediatamente señaló a Takumi y miró directamente a Gunfire, exclamando. ¿Ves? No es que me niegue a llevármelo, es su elección quedarse. Gunfire parpadeó y luego se volvió hacia Takumi. Niña, ¿estás segura de que no quieres regresar al Mar Azul con Buggy? Takumi asintió levemente. Esto, y Gunfire se quedó sin palabras. Buggy, por otro lado, le dio una palmadita en el hombro a Gunfire, riendo. Jajaja, te lo dije. Nadie puede controlar a este mocoso. Él es el que dice que quiere quedarse. ¿Qué? ¿Se supone que debo quedarme aquí y esperar hasta que tenga ganas de irse? Creo que sí, respondió Gunfire con seriedad. Tal vez sienta curiosidad por la Isla del Cielo, ya que es su primera vez aquí, por lo que no quiere irse demasiado rápido. Como adulto, quedarse un poco más para esperarlo no sería un gran problema, ¿no? ¿Qué? Buggy se quedó allí, petrificado como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Kawaji y Moji parecían igualmente horrorizados.
Moji se inclinó hacia Buggy y susurró. Capitán Buggy, ¿realmente vamos a esperar aquí hasta que Takumi decida irse? Buggy volvió rápidamente a la realidad y su expresión cambió mientras miraba fijamente a Takumi. Escucha, mocoso. Todo el oro del barco lo cargamos yo, Kabaji y los demás. No has movido un dedo, así que ni se te ocurra cogerlo. Takumi, imperturbable, respondió. No me importa. Al ver que Takumi realmente no parecía interesado en el oro, Buggy finalmente suspiró aliviado. Está bien, siempre y cuando no estés detrás del oro, podría considerar llevarte de regreso al mar azul. Entonces, ¿cuánto tiempo planeas quedarte en la isla del cielo? Takumi pensó por un momento antes de responder casualmente. 3 o 4 años. Está bien, 3 o 4 años. Buggy de repente se dio cuenta de lo que había dicho Takumi y gritó en estado de shock. ¿Qué? ¿3 o 4 años? Estás bromeando. No voy a esperar aquí tanto tiempo. Ganfall también se sorprendió. Hija, ¿estás segura de que quieres quedarte en la isla del cielo tanto tiempo? Takumi respondió con calma. Estoy seguro. Buggy no necesita esperarme. Ja. Lo escuchaste. Buggy no podía esperar para distanciarse de Takumi, sonriendo de oreja a oreja. Ganfall dudó un momento antes de suspirar. Ya que te has decidido, puedes quedarte en el Palacio de Dios por ahora. Te prepararé una habitación. Takumi hizo un pequeño gesto de reconocimiento. Había estado en este mundo pirata durante casi 8 meses. Según su conocimiento de Ski Island, en menos de 4 años, en él, el autoproclamado dios del trueno, llegaría a Upper Yard. Todo lo que Takumi tenía que hacer ahora era esperar a que ese llamado dios viniera a él. Buggy estaba muy contento de que Takumi no regresara con él al mar azul. Esa noche, de la emoción, ni siquiera pudo dormir. A la mañana siguiente, con ojeras bajo los ojos, Buggy se despidió de Ganfall y se preparó para regresar al mar azul con Kabaji y Moji a bordo de su barco cargado de oro. Habiendo experimentado el descenso una vez antes, Buggy se aferró fuertemente al mástil de la nave mientras ésta se deslizaba a toda velocidad por un camino de nubes verticales, cayendo en picada rápidamente. Kabaji y Moji, sin saber lo intenso que sería el descenso, gritaban de terror, aferrándose el uno al otro y al león, Richie, como si estuvieran en un viaje en caída libre. «Vamos a morir», gritó Moji con lágrimas corriendo de sus ojos. Ganfall sopló un silbato especial y un pulpo gigante apareció de un camino de nubes cercano, envolviendo la nave con sus tentáculos. Su cuerpo se infló como un globo y se elevó sobre la nave como un globo aerostático. He visto mucho odio hacia este libro y eso me hace dudar de mí misma, ya que parece haber más comentarios negativos que positivos. Si te está gustando el libro, házmelo saber con un hola o cualquier comentario para que sepa que alguien está leyendo conmigo. Moji se agarró el corazón que latía con fuerza y suspiró aliviado. Estamos salvados, Buggy, sin embargo, sonrió con orgullo. Miren cómo actúan como si nunca hubieran visto esto antes. Esta es una especialidad de Ski Island. El pulpo globo. Se usa para ayudar a las personas a regresar al mar azul desde Ski Island. Moji parpadeó confundido, luego sus ojos se iluminaron con admiración. ¡Guau! Capitán Buggy, realmente tiene mucho conocimiento. Buggy se rió arrogantemente. Jajaja, quédate conmigo y aprenderás mucho. Mientras tanto, Kabaji miraba por encima de la barandilla del barco cómo la superficie del mar azul se acercaba cada vez más. Miró al pulpo globo y preguntó. ¿Alguien más piensa que este pulpo globo se está haciendo más pequeño? ¿Eh? De repente, al darse cuenta de algo, los ojos de Buggy se abrieron de par en par con pánico. Cierto. El globo pulpo se desinfla lentamente a medida que desciende, pero a esta altura, caer al mar no debería dañar demasiado el barco. Apenas Buggy había hablado cuando el globo pulpo comenzó a desinflarse aún más rápido. En apenas unos segundos, se encogió hasta el tamaño de un pulpo pequeño, y el barco de Buggy se desplomó desde una altura de unos 30 metros, estrellándose en el mar. En circunstancias normales, una caída desde esa altura no causaría muchos daños a un barco. Pero el barco de Buggy, sobrecargado de oro, no estaba en condiciones de soportar tal caída. Con un fuerte crack, el fondo del barco se partió por el impacto. Buggy ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que todo el barco comenzara a hundirse rápidamente. ¡Ah! ¡Mi oro! Gritó Buggy desesperado, corriendo hacia la cabina del barco en un intento desesperado por rescatar algo del tesoro. El agua del mar inundó rápidamente la cubierta, y en el momento en que Buggy tocó el agua, su cuerpo se desplomó indefenso sobre la cubierta, todavía murmurando débilmente.
Mi oro, para un consumidor de frutas del diablo como Buggy, el mar era su enemigo natural. Kabaji inmediatamente cortó con su espada una sección de la cubierta, separando una gran tabla de madera del barco que se hundía y arrastró a Buggy, ahora inconsciente, hasta la tabla flotante. Moji y Richie también subieron a la tabla. El tablón fue arrastrado hasta una pequeña isla de apenas un poco más de 100 metros cuadrados de tamaño. Cuando Buggy finalmente recuperó la conciencia y se dio cuenta de que su nave había desaparecido, casi se echó a llorar. ¡Ah! Mi oro. Mi oro, mi hermoso oro, al ver a Buggy golpeando el suelo y pisoteando con frustración, como un niño a quien le han robado su juguete favorito, Kabaji y Moji intercambiaron miradas. Moji le entregó rápidamente a Buggy un pergamino arrugado y amarillento. Capitán Buggy, el oro se ha ido y no podemos cambiar eso. Pero Kabaji y yo encontramos un mapa del tesoro en esta pequeña isla. Un mapa del tesoro. Los ojos de Buggy se abrieron de par en par por la sorpresa, se puso de pie de un salto y arrebató el pergamino amarillento de las manos de Moji. Mientras miraba el mapa, su expresión se volvió cada vez más animada. Apretando el pergamino con fuerza en su puño, declaró: HMPH. Como era de esperar, los cielos no me abandonan, Buggy. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Moji, ¿dónde estamos? Moji se rascó la cabeza, inseguro. Creo que podríamos estar en el East Blue. Después de caer de Ski Island, el barco habría aterrizado en un lugar aleatorio según la dirección del viento. De vuelta en Ski Island, en Upper Yard, Takumi no se había molestado en despedir a Buggy. No había necesidad de hacerlo. Temprano esa mañana, ya había abandonado el Palacio de Dios y se había adentrado en la enorme jungla de Upper Yard para entrenarse cazando bestias salvajes. En los días siguientes, Takumi vivió una rutina sencilla. Pasaba el tiempo entrenando con los animales salvajes de la jungla o bebiendo en el Palacio de Dios. Ganfall, aunque se sorprendió de que un niño como Takumi pudiera defenderse de las feroces criaturas de la jungla, principalmente porque Takumi no estaba tratando de matarlas, nunca restringió sus movimientos. Como resultado, los días de Takumi transcurrieron en relativa paz. En tan solo un mes, todas las bestias salvajes de Upper Yard, incluida la serpiente gigante, el Señor del Cielo, habían aprendido a huir a la primera señal de la presencia de Takumi. Estaban aterrorizados de ser atrapados y obligados a una paliza unilateral. En cuanto a la ciudad dorada de Shandora, aunque Buggy había tomado un cargamento de oro, su barco no era tan grande. Como mucho, había logrado llevarse menos de una décima parte del tesoro de Shandora. Sin embargo, la enorme campana de oro era demasiado grande para que cualquier número de personas pudiera moverla. Si Buggy hubiera intentado cargarla en su barco, el buque habría quedado aplastado por su peso. De pie sobre la pequeña isla de Nupes en la cima de la enorme enredadera, Takumi observó en silencio la campana dorada gigante entrelazada con enredaderas más pequeñas. La campana había sido elevada hasta el punto más alto, sobre la pequeña isla de Nupes que se alzaba sobre ella, donde nadie habría pensado en buscarla. Solo Takumi sabía que estaba allí. La existencia de la campana dorada fue significativa no solo para aquellos que todavía buscaban la ciudad dorada en la isla Haya, como Montblanc Cricket, sino también para los Shandianos y los Skipianos, que habían estado en guerra por Upper Yard durante siglos. En el futuro, Luffy conduciría a su tripulación a la Isla del Cielo, uniría fuerzas con los Shandians y Skipians para derrotar a Enel, quien había gobernado Skipia durante 6 años, y finalmente haría sonar la campana dorada, enviando una señal a Cricket de que la ciudad dorada estaba en el cielo. El sonido de la campana también serviría como símbolo de paz, poniendo fin al prolongado conflicto entre los Shandians y los Skipians. Takumi dio unos pasos hacia atrás, haciendo crujir sus nudillos en preparación. A él no le importaba lo que deparara el futuro. Pero él no era alguien a quien le gustaba deber favores a los demás. Cricket lo había ayudado una vez, y el sonido de esta campana sería la forma en que Takumi pagaría esa deuda. Que Cricket pudiera escucharla y darse cuenta de que la ciudad dorada estaba en el cielo era cosa suya. En cuanto a la guerra entre los Shandianos y los Skipianos, sin el catalizador de la llegada de Enel, Takumi no creía que el sonido de la campana fuera suficiente para detener la lucha. En cualquier caso, decidió llamar primero y ocuparse del resto después. Sin perder más tiempo, Takumi cubrió sus manos con haki de armamento, sus ojos brillaron. En un instante, corrió hacia la campana dorada y golpeó sus puños contra ella. Inmediatamente, un sonido resonante resonó en la campana, reverberando por toda la isla.
El sonido se extendió por todo Upper Yard, así como por la cercana Angel Island y el pueblo escondido de los Shandians. Al oír el sonido de la campana, todos quedaron atónitos. ¿Es esta y la campana legendaria? Ganfall juntó las manos con asombro. ¡Qué sonido tan hermoso! Todos los habitantes de Esquipie que oyeron el sonido de la campana tenían una expresión de alegría absoluta. Para ellos, ese hermoso sonido era un regalo del cielo. Los Shandianos también estaban eufóricos. Jefe, ¿podría ser este el sonido de la campana dorada? La campana dorada realmente existe. Sí. Esta debe ser una señal de nuestro gran guerrero, Calgara, guiándonos. El jefe Shandiano, un anciano, también miraba con esperanza en sus ojos. Pero un joven guerrero llamado Whipper, que tenía un tatuaje alrededor del ojo izquierdo y un cigarro en la boca, aunque sorprendido, rápidamente reemplazó su asombro con una resolución feroz. Este es un grito de guerra. Whipper se puso de pie, colgando su enorme bazuca sobre su hombro. Con una expresión sombría, declaró: Upper Yard es nuestra patria. El sonido de la campana es el grito de batalla de nuestro gran guerrero Calgara, que nos llama a reclamar nuestra tierra de los Esquipians. Vamos a expulsarlos y recuperar nuestro hogar. Mientras tanto, en el mar azul, en la isla de Jaya y Cricket estaba a punto de sumergirse en el océano cuando un sonido débil pero onírico resonó en el cielo. Se estremeció y su rostro se llenó de sorpresa mientras miraba al cielo. Pero el sonido ya había desaparecido. ¿Fue solo mi imaginación? Cricket sacudió la cabeza y se dio una bofetada en la cara, tratando de aclarar su mente. Luego se quedó de pie en la orilla, con expresión contemplativa, durante un largo rato. Después de hacer sonar la campana dorada, Takumi saltó desde la isla de nubes donde se encontraba la campana y aterrizó en la enredadera gigante. Tan pronto como entró en el bosque de Upper Yard, una fuerte explosión resonó desde la parte sur del bosque. Sin necesidad de preguntar, Takumi ya sabía que los Shandianos estaban haciendo otro intento de recuperar su tierra. Durante el mes que había pasado en Upper Yard, los Shandianos habían lanzado ataques casi cada 7 u 8 días. El último ataque había tenido lugar apenas 2 días antes. El ataque de hoy fue más temprano de lo habitual y lo más probable es que el sonido de la campana dorada los hubiera inspirado, haciéndolos más decididos a recuperar Upper Yard. De todos modos, la guerra entre los Shandianos y los Esquipianos llevaba más de 400 años y esta era solo una batalla más. Sin pensarlo 2 veces, Takumi saltó al bosque circundante, lleno de árboles imponentes, y comenzó su cacería diaria. Takumi tenía ahora 13 años. Después de jugar un rato con las bestias salvajes de Upper Yard, Takumi cambió sus zapatos habituales por un par de patines impulsados por viento, similares a los patines en línea, y patinó a través del mar de nubes, dirigiéndose rápidamente hacia Angel Island. La concha de viento, como su nombre lo indica, es un tipo de concha que puede almacenar viento y liberarlo. Además de la Windshell, Ski Island tiene varias otras conchas con diferentes funciones. Por ejemplo, existen carcasas de imagen que graban y reproducen imágenes, carcasas de agua que almacenan agua, carcasas de lámpara que emiten luz, carcasas de sonido que pueden grabar y reproducir sonidos para comunicación o entretenimiento, y carcasas de llama que almacenan fuego, entre muchas otras. Estas conchas funcionales son esenciales para la vida diaria de los esquipianos. Los patines de Ski Island son similares a los patines con ruedas, pero requieren que el usuario siga a las corrientes marinas mientras patina. De lo contrario, es fácil caerse. Takumi había pasado varios días aprendiendo a usar los patines. Por supuesto, estos patines también podrían usarse en tierra. En poco tiempo, Takumi llegó a la isla Ángel. La isla era un lugar hermoso, salpicado de varios edificios y rodeado de vegetación alimentada por la vegetación nubosa. Estaba enclavada entre 2 enredaderas gigantes que se extendían hacia el cielo. Se detuvo en la orilla de la isla Ángel. Después de volver a ponerse sus zapatos habituales, Takumi caminó hacia la suave playa cubierta de nubes de la isla Ángel. Por encima de la isla Ángel había unas cuantas islas de nubes más, conectadas por escaleras de nubes. El destino de Takumi, la bulliciosa calle conocida como Avenida Encantadora, estaba en la isla de nubes superior. Los habitantes de Ski Island tenían 2 estructuras parecidas a antenas en la cabeza que combinaban con el color de su pelo y pequeñas alas de color blanco puro en la espalda. Sin embargo, estas alas eran puramente decorativas y en realidad no podían usarse para volar. Oye, Takumi. ¿Estás aquí para comprar algo de fruta? Acabo de recoger algunas frescas esta mañana, gritó el amable dueño de una frutería cuando Takumi pasó frente a su tienda en Lovely Avenue.
Después de casi 3 años en Ski Island, Takumi venía a Angel Island 1 o 2 veces al mes para abastecerse de comida y alcohol, por lo que la gente de Angel Island ya lo conocía. Lo que le desconcertó, sin embargo, fue que, aunque no interactuaba mucho con ellos, siempre eran muy acogedores. No gracias, estoy bien, respondió Takumi mientras seguía caminando. Niño. Tengo algunos peces del cielo raros que acaban de llegar. ¿Qué te parece si te llevas un par? Sugirió otro vendedor. Takumi, ¿quieres algodón de azúcar? Te daré 2 palitos gratis. Mi tienda de conchas acaba de recibir un nuevo lote de conchas para uso doméstico. ¿Quieres echar un vistazo? Mientras Takumi caminaba por Lovely Avenue, los vendedores lo saludaron cálidamente. Takumi rechazó cortésmente cada oferta y se dirigió a una pequeña tienda que se especializaba en la venta de alcohol. En Ski Island no había ningún pub, un hecho que dejó muy insatisfecho a Takumi. Además, el alcohol en Ski Island era mayoritariamente a base de frutas, con un sabor dulce y suave, nada lo suficientemente fuerte para satisfacer sus preferencias. Aunque Takumi personalmente prefería un licor más fuerte, no tenía más remedio que esperar hasta que terminara sus tareas en la Isla del Cielo para poder regresar al Mar Azul y disfrutar nuevamente de una bebida adecuada. ¿Estás aquí para comprar más alcohol, preguntó el tendero con una sonrisa. Takumi asintió, entregando una gran bolsa de X, la moneda utilizada en Ski Island, a cambio del alcohol. El tendero, que ya conocía las preferencias de Takumi, le entregó varias botellas. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte en Angel Island esta vez? Me voy mañana, respondió Takumi mientras tomaba las botellas. Es una pena. Solo vienes una vez al mes. ¿Por qué no te quedas un poco más? Preguntó el tendero con cierto pesar. Takumi negó con la cabeza. ¿Lo mismo de siempre entonces? Preguntó ella. Takumi asintió nuevamente. Entendido, dijo el tendero sonriendo. Haré que te traigan el resto del alcohol a casa esta noche. Cada vez que Takumi llegaba a la isla Ángel, compraba algunas botellas de alcohol para él y le pedía al comerciante que le enviara varios cientos de botellas a su posada para que las disfrutara más tarde. Después de salir de la tienda, Takumi se dirigió a la posada en la que solía alojarse y reservó una habitación. Con el alcohol recién comprado en la mano, regresó a la playa de nubes bajas de Angel Island. Allí, en un pequeño pabellón hecho de nubes procesadas, se recostó en una suave silla de nubes que parecía una silla reclinable, listo para una siesta. Takumi apenas se había acomodado para dormir la siesta cuando una niña, apenas un par de años mayor que él, con 2 trenzas rubias claras que terminaban en bolas redondas, se acercó corriendo. Llevaba un vestido rosa, tenía una arpa atada a la espalda y llevaba un zorro blanco en sus brazos. Esta niña era Konis. Takumi, Takumi. Gritó Konis emocionada. Aprendí una nueva canción. Déjame tocarla para ti. Takumi no respondió y mantuvo los ojos cerrados. Pero Konis no se desanimó por su falta de respuesta. Se sentó en la silla de nubes junto a él, colocó al pequeño zorro a su lado y comenzó a tocar una suave y relajante melodía con su arpa. La primera vez que Takumi llegó a la isla Ángel, Konis se fijó en él. Como era la primera persona del Mar Azul que conocía, sentía una curiosidad increíble por él. Al principio, ella había sido demasiado tímida para acercarse a Takumi, pero después de que él la oyera tocar el arpa en la playa y la felicitara, ella se armó de valor para empezar a hablar con él. Aunque Takumi rara vez respondía, incluso una sola palabra suya la hacía feliz. En verdad, cuando Takumi escuchó a Konis tocar el arpa por primera vez, dijo casualmente. No está mal, sin pensarlo mucho. Pero ese simple no está mal había dejado una impresión duradera en Konis. Desde entonces, cada vez que Takumi venía a Angel Island a echarse una siesta en la playa de nubes, Konis siempre aparecía en el momento justo para ponerle música relajante. No importaba cuánto tiempo Takumi durmiera la siesta, Konis seguiría jugando durante toda la duración. Sin embargo, hay que decir que la música de arpa de Konis tenía un efecto tranquilizador. Desde que llegó a Ski Island, el único lugar donde Takumi podía disfrutar de una siesta verdaderamente tranquila y reparadora era Angel Island. Konis tocó suavemente su arpa. Solo se detuvo cuando Takumi finalmente se despertó de su siesta de la tarde. ¿Estás despierto?, dijo Konis con una suave sonrisa. Takumi respondió débilmente con 1 milímetros, luego se levantó de la silla de nube, listo para irse. Sin embargo, Konis lo llamó rápidamente. Takumi, espera, dijo Konis, sacando una botella azul claro que había preparado antes. Este es un vino de frutas que hice yo misma.
Puede que no sea tan bueno como los que venden en las tiendas, pero aún así quiero que lo pruebes. Takumi la miró en silencio por un momento, a punto de declinar. Komis añadió apresuradamente. No quiero decir nada con esto, es solo mi forma de agradecerte por cuidarme estos últimos años. Antes de que Takumi pudiera responder, Komis ya había puesto la botella en sus manos. Solo tómala, ¿de acuerdo? Yo, tengo algo que hacer, así que me voy ahora. Dicho esto, ella salió corriendo apresuradamente y nerviosa. Takumi observó con expresión inexpresiva cómo se alejaba la joven antes de echar un vistazo a la botella que tenía en la mano. Sin pensarlo mucho, la guardó en el espacio de su sistema. Más tarde, Takumi deambuló por Lovely Street, compró algunos suministros y, después de recibir varios cientos de botellas de alcohol del tendero esa noche, las empacó todas en el espacio de su sistema. A la mañana siguiente, cuando se preparaba para partir, Komis apareció en la orilla de las nubes, sosteniendo a su mascota Ski Fox, Sue, para despedirlo. Aunque Upper Yard estaba justo al lado de Angel Island y ¿volverás el mes que viene? Preguntó Komis de mala gana. Takumi, ahora con sus patines puestos, respondió con un simple sí. Mientras se preparaba para irse, Komis dudó antes de preguntar. Takumi, mi padre siempre me dijo que Upper Yard es un lugar peligroso, lleno de bestias salvajes, y que solo alguien tan fuerte como el dios Gunfall podría vivir allí a salvo. Pero, siempre he querido ver Upper Yard por mí mismo, sentir el Beard. Beard es lo que los esquipianos llaman suelo, algo que todo residente de la isla del cielo sueña con tocar. Aunque Gunfall siempre fue amable con los esquipianos, las bestias de Upper Yard eran demasiado peligrosas y los shandianos atacaban a menudo. Por la seguridad de todos, Gunfall había prohibido a la gente de Angel Island poner un pie en Upper Yard. Todo el mundo lo sabía y rara vez se quejaban de esta norma. Takumi permaneció en silencio, observando a Komis. Al verlo mirándola, Komis se sonrojó y dijo apresuradamente. No quiero decir que te esté pidiendo que me lleves allí ni nada. Solo estaba pensando en voz alta. Puedes olvidarte de lo que dije. Buen viaje y nos vemos el mes que viene. Dicho esto, Komis se giró rápidamente para marcharse. Pero después de unos pocos pasos, sonó la voz de Takumi. ¿Puedo? Komis se detuvo en seco y se dio la vuelta sorprendida. ¿Qué dijiste? Takumi repitió con calma. Puedo llevarte. Mediodía. Como mucho, te dejaré mirar alrededor durante mediodía. ¿En serio? Preguntó Komis, con el rostro iluminado de alegría. Takumi asintió levemente y luego agregó. Pero no tengo un bote. Sí, lo haré. Dijo Komis emocionada. Espérame aquí, vuelvo enseguida. Ella salió corriendo rápidamente, con Sue saltando a su lado, mientras se dirigía al muelle del barco de su familia. Takumi se quitó los patines y los dejó a un lado. La única razón por la que aceptó llevar a Komis a Upper Yard fue para recompensarla por los años de tocar música para él y por la botella de vino que ella le había regalado. En los 3 años transcurridos desde que llegó al mundo de One Piece, Takumi se había asegurado de no deberle nada a nadie. Cualquiera que lo ayudara, ya fuera para bien o para mal, recibía algo a cambio. Aunque había una excepción, todavía le debía una bebida a Rayleigh. Al poco tiempo, Komis regresó, conduciendo un pequeño bote con forma de cuervo negro hacia Takumi. Este es mi cuervo, dijo Komis con una sonrisa tímida. Es un poco simple, pero espero que no te importe. A Takumi no le importó el aspecto del barco. Saltó a bordo. ¿Conoces el camino? Komis asintió con entusiasmo. Lo haré. Bueno, ¿nos vamos? Takumi asintió levemente y Komis comenzó a navegar el cuervo hacia Upper Yard. No lo puedo creer. He vivido en Angel Island toda mi vida y esta es la primera vez que voy a Upper Yard. Estoy un poco nerviosa, dijo Komis, con las manos temblando ligeramente mientras agarraba el timón del barco. Takumi permaneció en silencio, apoyado contra el costado del bote, dejando que el viento del mar de nubes lo acariciara. Sacó su calabaza y bebió un poco de alcohol. Ah, ya puedo ver Upper Yard. Exclamó Komis emocionada, señalando hacia la isla cubierta de árboles imponentes en la distancia. Pero antes de que pudiera decir más, un grupo de personas de aspecto salvaje que andaban en patines y tablas impulsadas por proyectiles de viento apareció y rápidamente alcanzó al cuervo. Son la gente de la isla del cielo. Gritó uno de ellos. ¿Hay una persona del mar azul con ellos? Observó otro. Wiper, ¿deberíamos acabar con ellos? Preguntó uno. El hombre con el tatuaje alrededor del ojo izquierdo, Wiper, miró fríamente a Takumi y Komis, quienes los miraban fijamente.
Al ver que los shandianos se acercaban, Komis sintió que una oleada de miedo la invadía. Cuando sus ojos se posaron en el ceño feroz y natural de Wiper, palideció y comenzó a sudar, abrumada por la ansiedad. A diferencia de Konis, Takumi permaneció tranquilo. Continuó bebiendo de su calabaza como si Wiper y su equipo ni siquiera existieran. La mirada de Wiper se posó en Takumi, sorprendido de que el chico no pareciera inmutarse por su presencia. Entrecerró los ojos, levantó su bazuca incendiaria y disparó sin dudarlo, apuntando directamente a Takumi y Komis. Komis estaba demasiado aterrorizada para hablar, su rostro estaba congelado por el miedo. Takumi, sin embargo, observó con calma la bala de cañón que se acercaba. Sin decir palabra, se puso de pie en el bote y pateó la bala de cañón hacia Wiper. Los ojos de Wiper brillaron con sorpresa mientras esquivaba el disparo y este explotó inofensivamente en el mar de nubes detrás de él. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Wiper, su rostro se oscureció. Takumi respondió con frialdad. No es asunto tuyo. HMPH. Resopló Wiper. Si no quieres morir, aléjate de Upper Yard. Con eso, él y su grupo aceleraron hacia Upper Yard. Una vez que se fueron, Komis dejó escapar un suspiro de alivio, todo su cuerpo se relajó mientras miraba a Takumi con renovada admiración. Takumi, eso fue increíble. Takumi no dijo nada y volvió tranquilamente a su bebida. Komis dudó antes de volver a hablar. Esas personas eran los shandianos, ¿verdad? Van a Upper Yard a luchar contra Gogan Fall, ¿no? Entonces, deberíamos ir a Upper Yard de todos modos. Sí, respondió Takumi simplemente mientras bebía. Komis agarró el volante nerviosamente. Takumi la miró y dijo con calma. Si tienes miedo, puedes regresar a la isla Ángel. Komis parpadeó, con expresión preocupada. Sin duda tenía miedo, pero su anhelo de ver Upper Yard era igual de fuerte. Esta era su primera oportunidad de visitar el lugar con el que siempre había soñado. Si volvía ahora, conociendo a Takumi como lo conocía después de 3 años, tal vez nunca tendría otra oportunidad de ver Upper Yard con él. He cambiado el cronograma de lanzamiento a cada 4 horas porque no puedo seguir el ritmo de producción de más capítulos. Capítulo 110. Capítulo 110. Ski Island. La sensación de seguridad de Takumi. Apóyame en Ko-fi en ko-fi.com/Jerez para leer hasta el capítulo 158. ¿Quién era ese chico, Wiper? Te devolvió la bala de cañón como si no fuera nada, ¿no deberíamos eliminarlo? ¿Y si se pone del lado de los esquipianos en contra nuestra? Es mejor ocuparnos de él ahora. Los compañeros de Wiper, con rostros serios, discutían su próximo movimiento mientras corrían por el bosque. Wiper respondió con expresión sombría. Olvídense de él por ahora. No podemos desperdiciar nuestra energía ni nuestra fuerza aquí. Si se interpone en nuestro camino, me ocuparé de él personalmente. De vuelta en el cuervo, Takumi la observó con calma, ya adivinando lo que pasaba por su cabeza. Veo no vayas, ¿qué tan difícil es eso? ¿Por qué la vacilación? No entendía por qué ella estaba tan preocupada. Con él cerca, no había nada que temer. Puedo garantizar tu seguridad, dijo Takumi, que no quería esperar más. Si confías en mí, vámonos. Komis miró a Takumi. Su expresión no había cambiado, pero ella podía percibir una ligera impaciencia en su tono. Después de verlo patear esa bala de cañón como si fuera nada, no pudo evitar sentirse impresionada. No lo habría creído si no lo hubiera visto ella misma. Un niño 2 años menor que ella con tanta fuerza. Si Takumi me protege, tal vez todo estará bien, pensó. Tras respirar profundamente, el miedo de Komis comenzó a desvanecerse. Aún quiero ver Upper Yard, dijo, con voz más tranquila. Takumi, ¿de verdad puedo confiar en ti? Takumi, cansado de la decisión tan prolongada, simplemente respondió. Sí. Muy bien, dijo Komis sonriendo. Espera, zarpamos. Al poco rato llegaron a Upper Yard. Como era la primera vez que Komis estaba allí, no sabía nada sobre el camino de nubes que conducía directamente a la isla. En cambio, estacionó el Crow en el lugar más cercano donde podían desembarcar fácilmente. Takumi saltó a la orilla primero. Komis la siguió de cerca, pero perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás. Gritó mientras se tambaleaba al borde del mar de nubes. ¿En serio? ¿Espera que me haga el héroe?, pensó Takumi, poniendo los ojos en blanco. Sin pensarlo mucho, Takumi la agarró de la muñeca y la tiró de vuelta al suelo. Komis se quedó de pie, temblorosa, en la orilla, con el corazón acelerado por la caída. Gracias, Takumi. Pero cuando ella le dio las gracias, Takumi ya se había adentrado en el bosque gigante. Komis se quedó allí, parpadeando a sus espaldas.
Sigue el ritmo, gritó Takumi sin darse la vuelta. Konis corrió rápidamente tras él. Este lugar es asombroso. Hay Beard por todos lados. Exclamó Konis mientras deambulaba por el bosque, su alegría era evidente. Las plantas que crecen en Beard son muy diferentes a las de las islas de nubes. Es como si estuvieran vivas, respirando. Corría delante de Takumi, con los brazos extendidos, riendo como una niña. Se maravillaba ante los imponentes árboles, tocaba su corteza e incluso recogía un puñado de tierra, con el rostro iluminado de puro deleite. Takumi, por su parte, caminaba tranquilamente detrás de ella, con una expresión tan neutral como siempre. Las enormes y peligrosas criaturas que normalmente acechaban en las sombras se mantenían a distancia. Al percibir la presencia de Takumi, se mantenían lejos, como si estuvieran evitando a un depredador. Es extraño, dijo Konis, deteniéndose para mirar a su alrededor. Llevamos un rato caminando, pero no he visto ni un solo animal. Mi padre dijo que Upper Yard estaba lleno de bestias grandes y feroces. La gente que deambula por aquí suele ser atacada. ¿Por qué no hemos visto ninguno? Ella se rió. Supongo que Upper Yard no es tan aterrador como dicen. Takumi sonrió levemente pero no dijo nada. Una hora después, el sonido de la lucha rompió el silencio del bosque. Varios árboles enormes cayeron al suelo y el aire se llenó del humo de la batalla. Más adelante, Wiper y su grupo saltaban por las copas de los árboles, librando una feroz batalla con los soldados esquipianos que los perseguían. Komis se quedó paralizada, aterrorizada. No esperaba encontrarse en medio de una batalla entre los shandianos y los esquipianos. Pero antes de que pudiera reaccionar, balas perdidas volaron hacia ellos. Komis jadeó, tapándose la boca con miedo mientras instintivamente daba un paso atrás, con las piernas temblando. Quería correr, pero su cuerpo no cooperaba. Takumi se colocó frente a ella, sacó su espada, la Sandai Kitetsu. Con un golpe rápido, cortó las balas que se acercaban y las partió limpiamente en dos. «Oye, Wiper. Son esos dos del mar de antes», gritó uno de los shandianos. Wiper, que había estado enzarzado en un combate con Ganfall, miró a Takumi y a Komis. Su expresión se endureció. «Mátenlos», ordenó Wiper con frialdad. Dos de los hombres de Wiper se separaron inmediatamente de la pelea y cargaron contra Takumi y Komis. Ganfall, al notar las dos figuras, se sorprendió igualmente. No esperaba que Takumi trajera a una chica de Angel Island a Upper Yard. «Takumi. Sácala de aquí», gritó Ganfall. Después de 3 años de conocer a Takumi, Ganfall tenía una sólida comprensión de su fuerza. Takumi no tenía ningún interés en involucrarse en el conflicto entre los shandianos y los esquipianos. Se volvió hacia Konis y le dijo, «Vámonos». Konis salió de su miedo y rápidamente se giró, corriendo de regreso al lugar donde habían atracado. «Ninguno de vosotros se va a ir», gritó uno de los shandianos con voz llena de furia. «Los esquipianos vais a morir hoy». Los dos shandianos que los perseguían levantaron sus armas, lanzallamas, listos para atacar. Takumi rió suavemente. «¿Quieres jugar con fuego?». Sin dudarlo, Takumi realizó el estilo de fuego. Jutsu de llama de dragón, enviando 2 enormes dragones llameantes rugiendo hacia los shandians. «¿Qué diablos es este tipo?». «Corran», gritó Wiper a sus compañeros, con el rostro pálido. Pero ya era demasiado tarde. Los dos shandianos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser engullidos por los dragones de fuego. Sus gritos resonaron en el bosque mientras sus cuerpos eran consumidos por las llamas. Cuando el fuego finalmente se disipó, los dos shandianos carbonizados cayeron del cielo, estrellándose sin vida contra el suelo. Wiper, distraído por un momento al ver a sus compañeros caídos, dejó una abertura. Ganfall no perdió tiempo y se lanzó hacia adelante con su lanza y apuñaló a Wiper en el pecho. «Maldito, Esquipian», gruñó Wiper, haciendo una mueca de dolor mientras la sangre brotaba de la herida. A pesar de la herida, Wiper presionó su mano derecha vendada contra la cabeza de Ganfall, desatando el poder de su dial de rechazo. Los diales de Ski Island eran poderosos caparazones capaces de almacenar y liberar energía. Si bien los diales de impacto eran comunes para los guerreros, el dial de rechazo era una versión mucho más antigua y letal, que amplificaba la fuerza 10 veces. Sin embargo, el costo era alto. Causaba tanto daño al usuario como al enemigo. Solo aquellos preparados para afrontar la muerte se atreverían a utilizar el dial de rechazo. El mayor deseo de Wiper era recuperar Upper Yard, la tierra que originalmente pertenecía a los Shandians, de manos de los Esquipians. Ahora, a pesar de estar herido, estaba muy cerca de Ganfall.
No había forma de que dejara pasar esta oportunidad de matar al dios de Esquipiean. Ríndanse. ¿Por qué ustedes, los Shandianos y los Esquipieanos, no pueden vivir en paz y compartir el patio superior juntos? Preguntó Ganfall con seriedad, a pesar de que tenía una oportunidad perfecta para asestarle un golpe fatal a Wiper. Se contuvo porque quería razonar con él. Ganfall realmente deseaba que la lucha entre los Shandianos y los Esquipieanos terminara. Sigue soñando. Gruñó Wiper entre dientes. Desde que los Esquipieanos nos expulsaron a los Shandianos de Upper-Yard, no hay posibilidad de paz. Muere, asqueroso Esquipieano. Wiper activó el dial de rechazo oculto en su brazo. Una oleada de fuerza masiva surgió de su palma y se dirigió hacia la cabeza de Ganfall. Ganfall suspiró, sintiendo un profundo pesar. Los errores tontos de sus antepasados los habían dejado con consecuencias que soportar. Esa era la realidad en la que vivían ahora. Como antiguo dios de Esquipia, Ganfall no era un guerrero cualquiera. En el momento en que Wiper utilizó su dial de rechazo, Ganfall esquivó rápidamente el ataque, evitando por poco toda su fuerza. El dial de rechazo le pasa factura a tu cuerpo. Deberías dejar de usarlo tan imprudentemente, dijo Ganfall, frunciendo el ceño con preocupación. Wiper ignoró sus palabras y volvió a girar el brazo hacia Ganfall, con el dial de rechazo listo para desatar otro golpe devastador. No tienes por qué preocuparte por mi vida. Wiper. Aún respiran, pero no durarán mucho. Si no los tratamos ahora, morirán. Gritó uno de los compañeros de Wiper. Al mismo tiempo, llegaron los refuerzos de Ganfall. Wiper miró a sus compañeros. La mayoría de ellos resultaron heridos, especialmente los dos que habían sido quemados por el jutsu del dragón de fuego de Takumi. El Shandiano que había gritado estaba agachado junto a los dos hombres quemados, comprobando su estado. Wiper apretó los dientes con frustración y miró a los soldados de Ganfall, que ahora lo respaldaban. Después de un momento de vacilación, Wiper gritó de mala gana: «Retírense». Con eso, él y sus compañeros heridos comenzaron rápidamente a retirarse hacia su base en la aldea de la nube oculta. Ganfall no los persiguió. En cambio, observó a Takumi, que conducía a Konis de regreso a la orilla donde estaba atracado su cuervo. La gente del Mar Azul es mucho más fuerte de lo que imaginaba, murmuró para sí mismo. Takumi llevó a Konis a la orilla. «Puedes regresar por tu cuenta, ¿verdad?», preguntó Takumi casualmente. Konis asintió. «La isla Ángel está cerca. Estaré bien». Antes de subir a bordo de su barco, Konis dudó un momento antes de hablar. «Aunque hoy han pasado muchas cosas, me alegro mucho de haber podido visitar Upper-Yard». «Gracias, Takumi». «No es nada», respondió Takumi con indiferencia. Konis sonrió cálidamente. «Bueno, supongo que regresaré». Takumi asintió una vez más. Con eso, Konis dirigió su cuervo hacia la isla Ángel. Takumi se quedó de pie en la orilla, observando cómo su barco se alejaba. Después de asegurarse de que no había peligros en la zona, se volvió hacia el bosque y reanudó su tranquila pero satisfactoria rutina de caza. En un abrir y cerrar de ojos, pasó otro año. A través de estos 4 años de entrenamiento en Upper-Yard, Takumi había mejorado significativamente su fuerza física, su dominio del Haki y sus habilidades de combate en general. Ese día en particular, Takumi estaba persiguiendo a una bestia gigante a través del bosque, como de costumbre, cuando de repente una enorme nube de tormenta apareció en el cielo del norte sobre Upper-Yard, destellando con aterradores rayos. Se detuvo en seco, mirando la siniestra nube y, por primera vez en mucho tiempo, una oleada de emoción lo invadió. Este extraño fenómeno solo podía significar una cosa. Después de esperar casi 4 años, el dios del trueno, en él, finalmente había llegado. Sin dudarlo un momento, Takumi cambió de dirección y corrió rápidamente hacia el área cubierta por la nube de tormenta. Su corazón no había latido tan rápido desde que llegó por primera vez al mundo de los piratas. La llegada de Enel no solo marcó el progreso de su misión, trajo consigo la promesa de regresar al Mar Azul, una esperanza que había mantenido durante todos estos años. Aunque el vino de frutas de Ski Island no estaba mal, Takumi extrañaba mucho más el fuerte licor del Mar Azul. Bajo las nubes de tormenta, las fuerzas Esquipiean de Ganfall estaban una vez más enzarzadas en batalla con Wiper y sus Shandianos. ¿Es una nube de tormenta? ¿Estamos a punto de ser golpeados por una tormenta? Pero nunca había visto una nube de tormenta tan grande antes, tengo un muy mal presentimiento sobre esto. Tanto los Esquipieanos como los Shandianos dejaron de pelear mientras miraban el cielo oscuro sobre ellos. Tanto Ganfall como Wiper tenían expresiones inquietas.
No tenían idea de qué causó la aparición de la nube de tormenta, pero verla los llenó de terror. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un enorme rayo cayó de la nube y golpeó a un guerrero shandiano que no pudo esquivarlo a tiempo. ¡Ah! Gritó el guerrero en agonía mientras su cuerpo quedaba carbonizado y caía al suelo, con los ojos en blanco. Wiper frunció el ceño y miró fijamente a Ganfall. ¿Tus refuerzos? Ganfall abrió la boca para negarlo, pero antes de que pudiera decir algo, otro rayo descendió del cielo y golpeó a un guardia esquipiano detrás de él. El guardia dejó escapar un grito ahogado antes de desplomarse en el suelo, echando espuma por la boca. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de relámpago es este? Oh, no. Tenemos que correr. Si nos alcanzan, estamos perdidos. El pánico se extendió mientras los guerreros se apresuraban aterrorizados. Uno de los hombres de Wiper, Braham, corrió a ver cómo estaba su camarada caído. «Todavía está vivo», gritó. Pero justo cuando terminó de hablar, otro rayo cayó, alcanzando directamente a Braham. «Braham», gritó Wiper alarmado, corriendo hacia su compañero caído. Al darse cuenta de lo grave que se había vuelto la situación, Ganfall gritó. «Tenemos que detener la batalla. Todos retírense y atiendan a los heridos». Pero quienquiera que estuviera detrás de esa nube de tormenta no parecía interesado en dejarlos escapar. Mientras todos intentaban huir frenéticamente, una lluvia de rayos cayó del cielo, golpeándolos uno tras otro. Incluso Ganfall y Wiper, a pesar de su fuerza, no pudieron evitar completamente los ataques, aunque lograron esquivar los golpes fatales. Cuando finalmente los relámpagos se detuvieron, Ganfall y Wiper permanecieron en pie, golpeados y magullados. Wiper miró a sus compañeros heridos y rugió furioso. «¡Maldita sea! ¿Quién está haciendo esto?» Una risa estruendosa resonó desde arriba, extendiéndose por el cielo desde dentro de las oscuras nubes de tormenta. En él, el dios del trueno, es un consumidor de fruta del diablo tipología que posee los poderes de la fruta Goro Goro no Mi, fruta Rumble Rumble. Aunque parece perezoso en la superficie, tiene un carácter cruel y no duda en derribar incluso a las mujeres si se le oponen. Además de sus habilidades de fruta del diablo, en él también posee una habilidad extremadamente poderosa llamada mantra. El mantra es un poder que le permite percibir la presencia de otras personas a gran distancia, incluso cuando están fuera de la vista. Le permite predecir los movimientos de sus enemigos. Es básicamente la lectura de la mente o el poder de escuchar. Lo que hace que en él sea aún más peligroso es que puede combinar los poderes de su fruta del diablo con mantra, utilizando ondas eléctricas para expandir enormemente su rango de detección. Esto le permite escuchar las voces de todos en Ski Island. En pocas palabras, el mantra es una forma muy avanzada de haki de observación. Al escuchar la risa arrogante de Enel, los rostros de Wiper y Ganfall se oscurecieron por el miedo. Pronto, una figura apareció de entre las nubes de tormenta. Enel, que llevaba un turbante blanco, largos lóbulos de las orejas adornados con pendientes, la parte superior del cuerpo desnuda y 4 tambores grabados con 3 tomoe en la espalda, hizo su entrada. Llevaba un bastón dorado y su mitad inferior estaba vestida con pantalones holgados. Caminaba descalzo, con anillos dorados en los dedos de los pies, su piel pálida como la de una mujer. A pesar de su actitud relajada, había un encanto pícaro en él. 5 de sus subordinados, cada uno con una apariencia única, lo acompañaron. Descendieron de las nubes de tormenta como dioses que bajan de los cielos y aparecieron ante Wiper y Ganfall en un instante. ¿Quién diablos eres tú? A pesar de que estaba cubierto de heridas, Ganfall levantó su arma, apuntando su lanza directamente a Enel. Enel sonrió perezosamente y dijo: «Soy Enel, el dios del trueno. A partir de este momento, esta isla será mi dominio. Sigue soñando». Wiper, a pesar de sus heridas, activó inmediatamente sus diales y cargó contra Enel, con el objetivo de usar el dial de rechazo atado a su brazo vendado para derribarlo. Pero tan pronto como Wiper extendió la mano para atacar, Enel extendió casualmente su propia mano derecha, posicionando su dedo índice a solo unos centímetros de la frente de Wiper. «Wiper, sal de ahí», gritó Ganfall alarmado, percibiendo el peligro. Los ojos de Wiper se abrieron con determinación. Estaba listo para morir llevándose a Enel con él. La sonrisa de Enel se volvió siniestra, mientras sus subordinados observaban con sonrisas igualmente burlonas. Antes de que Wiper pudiera activar su dial de rechazo, una pequeña pero mortal corriente de electricidad surgió de la punta del dedo de Enel, golpeando a Wiper directamente. Wiper ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar.
Aunque el impacto pareció menor, en realidad fue una poderosa descarga eléctrica de 2 millones de voltios que lo tiró al suelo instantáneamente. Una persona normal que hubiera recibido 2 millones de voltios estaría muerta o inconsciente, pero la inmensa fuerza física y vitalidad de Wiper le permitieron permanecer consciente a pesar del tremendo dolor. Ese es el precio de desafiar a un dios, dijo en él mientras retiraba la mano. Miró a Wiper, que todavía luchaba por mantenerse en pie, y se rió. Jajaja, parece que eres más duro de lo que esperaba. Te daré una oportunidad. Si me juras lealtad, te convertiré en uno de mis sacerdotes. Maldito sea si. Wiper apretó los dientes y apenas logró mantenerse en pie, apoyándose en su bazuca. Aunque estaba en desventaja, sus ojos brillaban de furia. Jamás serviré a un dios falso como tú. TCH, qué terco, bostezó en él, clavándose el dedo en la oreja. En ese momento, uno de los hombres de Enel, un hombre calvo llamado Om, que vestía un chaleco verde y llevaba una espada larga al hombro, se rió entre dientes. Señor Enel, déjenos encargarnos de este tonto desobediente. No es necesario que se ensucie las manos. No, le dijo Enel con un gesto de la mano. Soy un dios. Debo ser misericordioso. No hay necesidad de matar tan imprudentemente. ¿No es más divertido dejarlos vivir con miedo, aplastados por mi poder? Om y los demás asintieron en señal de acuerdo. Ganfall apretó su lanza con fuerza, su rostro se deformó de ira. Gobernar a través del miedo y usar a las personas como marionetas no es el camino de un verdadero dios. No mereces que te llamen dios. Te detendré, incluso si me cuesta la vida. ¿Ah, sí? Los ojos de Enel brillaron con interés. ¿Quieres experimentar la ira de un dios por ti mismo? Como dios de Upper-Yard y Ángel Island, no puedo permitir que continúes con tu tiranía. Gritó Ganfall mientras corría hacia Enel, con su lanza apuntando al corazón del autoproclamado dios. Wiper, aunque herido, también intentó unirse a la pelea, pero su cuerpo no fue capaz de continuar. Los ojos de Enel brillaron con picardía mientras esquivaba con indiferencia el ataque de Ganfall. Entonces, ¿eres el dios anterior de esta tierra? Jajaja, como el nuevo dios de este dominio, te recompensaré por encargarte de él antes de que yo llegara. ¿Qué tal si te doy 2 minutos? No me moveré. Puedes intentar matarme como quieras. Pero después de 2 minutos, comprenderás el poder de un dios real. Bastardo arrogante. Te arrepentirás de subestimarme. Rugió Ganfall mientras clavaba su lanza en el cuerpo de Enel. Sin embargo, a pesar de que la lanza atravesó el pecho de Enel, el ataque no causó daño alguno. En cambio, la electricidad atravesó la lanza y electrocutó a Ganfall. Su cuerpo comenzó a entumecerse por la electricidad y Ganfall rápidamente retiró su lanza. Para su horror, el agujero en el pecho de Enel se cerró al instante y chispas de electricidad sellaron la herida. Enel volvió a bostezar, claramente aburrido. ¿Esta es la fuerza del antiguo dios? ¡Qué decepción! Ganfall, enojado y sin inmutarse, lanzó otro ataque de fuego, enviando una ola de llamas a Enel. Enel permaneció inmóvil, dejando que las llamas lo envolvieran. Sus subordinados se rieron entre dientes mientras veían a Ganfall volcar todo lo que tenía en el asalto. Durante 2 minutos enteros, Ganfall mantuvo su implacable ataque, pero fue inútil. Cuando se acabó el tiempo, Enel sonrió fríamente. Se acabó el tiempo, antiguo dios. Levantó la mano derecha, extendió los dedos y los apuntó hacia Ganfall. Aquí tienes un pequeño regalo para ti. 20 millones de voltios. Disfrútalos. Jajaja. El rostro de Wiper palideció. Si 2 millones de voltios lo habían dejado apenas en pie, 20 millones serían imposibles de soportar. Ganfall intentó retirarse rápidamente, pero Enel se movió aún más rápido, apareciendo justo frente a él con una sonrisa escalofriante. Justo cuando la mano de Enel, crepitante con electricidad mortal, estaba a punto de golpear a Ganfall, una figura apareció de repente de la nada, asestando un puñetazo que envió a Enel a volar. Todos los seguidores de Enel se quedaron mirando con asombro cómo su dios, Enel, salía volando. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Wiper también se quedó sin palabras, completamente conmocionado por lo que acababa de presenciar. Takumi, tú, Ganfall, empapado en sudor frío, miró al chico que tenía delante con total asombro. Ni siquiera pude tocar a Enel, pero tú lo golpeaste de un solo golpe. ¿Cómo? Takumi retiró tranquilamente su brazo, que estaba cubierto de Aki. Aki de armamento, respondió con naturalidad. ¿Armamento, Aki? Ganfall parpadeó, claramente desconcertado. ¿Qué es eso?
Takumi sonrió levemente y le dio la espalda de Ganfall, con sus ojos clavados en él, quien había sido arrojado contra un gran árbol y ahora estaba tambaleándose fuera de él, hirviendo de rabia. «Es algo que me permite golpearlo», dijo Takumi con indiferencia. Ganfall se quedó sin palabras. Esa explicación no ayuda en nada. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a lastimar a Enel-sama? Muere. Uno de los sacerdotes de Enel, un hombre llamado Shura, que vestía una gorra y gafas de vuelo y empuñaba una lanza larga, corrió hacia Takumi y Ganfall a lomos de su gran pájaro morado, Fuza. Ganfall se preparó rápidamente para la pelea. Sin embargo, Shura no los atacó de inmediato, sino que los rodeó varias veces. «¿Qué está haciendo?», murmuró Ganfall, observando a Shura con cautela. Después de dar unas cuantas vueltas, Shura finalmente se detuvo frente a ellos, sonriendo arrogantemente. «Jaja. Es una lástima. Tienen agallas para enfrentarse a Enel-sama, pero desafortunadamente, ambos morirán aquí hoy». De repente, Ganfall se dio cuenta de algo extraño. «Mi cuerpo, no puedo moverlo». Miró hacia abajo, a él y a Takumi, y se dio cuenta por primera vez de que estaban enredados en cuerdas delgadas, casi invisibles. «¿Qué es esto?», exclamó Ganfall. Shura se rió con picardía. «Jaja. Como era de esperar del antiguo dios. ¿Te diste cuenta? Estas son nubes de hilos casi invisibles pero increíblemente fuertes. No importa lo fuerte que seas, estos hilos te dejarán completamente inmovilizado». Ganfall apretó los dientes e intentó liberarse usando la fuerza bruta, pero por mucho que luchara, las nubes de cuerdas eran demasiado fuertes. A diferencia de la frustración de Ganfall, Takumi parecía tranquilo, a pesar de no poder moverse. Shura notó la actitud serena de Takumi y se burló. «Eres valiente, muchacho. Veamos cuánto dura eso. Comenzaré contigo», declaró mientras volaba hacia Takumi, apuntándolo con la punta de su lanza. Un poderoso chorro de llamas salió disparado de la lanza, precipitándose hacia Takumi. «Eres un tonto demasiado confiado», murmuró Takumi, sin mostrar señales de miedo. De repente, dos esferas de energía brillantes y cargadas de relámpagos aparecieron en sus manos. Fácilmente cortó las nubes de cuerda que lo ataban y luego, justo cuando las llamas lo alcanzaron, cortó sin esfuerzo el fuego con un solo golpe. En un abrir y cerrar de ojos, Takumi se lanzó hacia adelante y atravesó el pecho de Shura con su mano con un raikiri espada de relámpago. Con un grito de dolor, Shura cayó de bruces al suelo, muerto. Su montura, Fuza, entró en pánico y huyó hacia el cielo, batiendo sus alas desesperadamente. Shura. Otro de los sacerdotes de Enel, se apresuró a comprobar el pulso de Shura. ¿Está muerto? Los demás sacerdotes de Enel miraban con caras de incredulidad. Furioso, inmediatamente sacó su espada larga de su vaina y la blandió hacia Takumi. Justo antes de que la espada pudiera golpearlo, de repente se alargó, serpenteando como un látigo hacia Takumi. Takumi saltó fácilmente en el aire, esquivando el ataque. La hoja en forma de látigo golpeó el suelo, dejando una cicatriz profunda y larga en la tierra. Takumi, con expresión indiferente, sacó su espada de madera, Toyako. Cuando atacó de nuevo, la espada de Takumi se topó con la supuestamente irrompible hoja de hierro de Una onda expansiva de energía se extendió por la colisión de sus espadas, obligando a los espectadores a prepararse. El rostro de se retorció con incredulidad. Su espada de nube de hierro, que se decía que era más fuerte que el acero, estaba siendo retenida por una simple espada de madera. Luego, con una leve sonrisa, Takumi aplicó más presión. Con un chasquido brusco, la espada de se hizo añicos ante los ojos de todos. Esto es imposible», exclamó «Mi espada nube de hierro, rota por una espada de madera. Imposible». ¿Quién es este tipo?», murmuró Viper, tragando saliva con fuerza. Hace un año, había estado guardando rencor contra Takumi por haber herido a sus camaradas. Había planeado vengarse la próxima vez que se encontraran, a pesar de que sus hombres habían sido los que habían provocado la pelea. Pero ahora, Viper tenía que admitir que si Takumi hubiera usado toda su fuerza en ese entonces, sus dos camaradas ya habrían muerto hacía mucho tiempo. Takumi no era del tipo que buscaba el derramamiento de sangre. Siempre que sus oponentes conocieran sus límites y no lo presionaran demasiado, estaba dispuesto a perdonarles la vida. «Maldita sea», gruñó «Santo cielo. Ven, lo derribaremos juntos». Por orden de un gran perro blanco, Oli, cargó hacia Takumi, mostrando sus afilados dientes.
Sin pensarlo dos veces, Takumi contraatacó con una rápida patada Naiguri, enviando al perro a volar a lo lejos. On se quedó sin palabras. Te di una oportunidad, dijo Takumi con frialdad. Luego desató una tormenta de cortes de espada mejorados con Aki, que cayeron sobre On como una violenta tempestad. On retrocedió, intentando desesperadamente evitar el aluvión de ataques. Al ver a On en problemas, los sacerdotes restantes de Enel se apresuraron a ayudar. Antes de que pudieran moverse, un rayo cayó al suelo a solo 3 metros frente a Takumi, enviando rocas y escombros por el aire. En medio del caos, apareció Enel, con una sonrisa cruel en su rostro y su mano derecha brillando con una luz intensa y crepitante. Niño, se burló Enel, ya que fuiste el primero en hacerme sentir dolor en mucho tiempo, te recompensaré con una muestra de mi divino juicio de Dios. Su voz goteaba malicia. La mano de Enel brilló más, y justo cuando terminó de hablar, una enorme columna de rayos se disparó hacia Takumi con una velocidad y un poder aterradores. Takumi, corre. Gritó Ganfall desesperadamente, sintiendo el poder abrumador del ataque. Sabía que si Takumi era golpeado por eso, sería fatal. Muere, dijo Enel con una sonrisa maliciosa. Cuando el juicio de Dios golpeó a Takumi, al mismo tiempo, su tormenta de golpes de espada finalmente alcanzó a Om, quien no había escapado a tiempo. El cuerpo de Om fue destrozado por los cortes de la espada infundida con Aki, dejándolo tendido en el suelo, cubierto de sangre, apenas reconocible. Eres valiente, te lo concedo, comentó Enel con frialdad, mirando a Takumi, que había recibido toda la fuerza del juicio de Dios. Enel no parecía afectado en lo más mínimo por la muerte de sus subordinados. Para él, Shura y Om eran simplemente unos débiles que no se habían ganado la protección de un dios. Enel había esperado que incluso si Takumi de alguna manera sobrevivía al juicio de Dios, aún así resultaría gravemente herido. Incluso los subordinados restantes de Enel y Ganfall y Whisper creían que la situación de Takumi era sombría. Pero para sorpresa de todos, cuando la luz cegadora del juicio de Dios se disipó, Takumi estaba de pie en el mismo lugar, completamente ileso. Enel frunció el ceño. ¿Lo esquivó? Se burló. No importa. Toma esto, Raijin. Enel hizo girar su bastón dorado y golpeó 2 de los tambores que llevaba en la espalda. Al instante, un dragón rugiente hecho de puro relámpago surgió y gritó hacia Takumi. Justo cuando todos pensaban que Takumi estaba acabado, el dragón de relámpagos atravesó el cuerpo de Takumi y se disipó, dejándolo de pie en el lugar, ileso. Incluso dejó escapar un bostezo. ¿Qué está pasando? El Raijin de Enel-sama tiene 60 millones de voltios. ¿Cómo pudo este niño salir ileso después de ser golpeado por eso? Imposible. Debe haber algún error. Nadie puede resistir el rayo de Enel-sama. Este niño debe estar haciendo trampa de alguna manera. Los seguidores de Enel, confiando plenamente en el poder de su dios, se negaron a creer lo que estaban viendo. Takumi, por otro lado, continuó observando a Enel con calma, su mente enfocada en cómo activar la tarea de progreso del sistema. Enel se transformó en un rayo y apareció justo frente a Takumi. Colocó la palma de su mano cerca de la cabeza de Takumi y su expresión se tornó seria. 100 millones de voltios. Una enorme oleada de electricidad fluyó de la mano de Enel al cuerpo de Takumi. El destello de luz resultante fue tan brillante que obligó a todos a cerrar los ojos. Sin embargo, cuando la luz se disipó, Takumi permaneció en el mismo lugar, completamente ileso. Durante 3 segundos, todos se quedaron paralizados por la sorpresa. Luego, como si les hubiera caído un rayo, sus expresiones se distorsionaron por la incredulidad. Incluso Enel, que siempre había mantenido su comportamiento confiado y arrogante, ahora miraba a Takumi con los ojos muy abiertos y la boca abierta por la sorpresa. Este era el beneficio de tener un cuerpo aislado. Inmunidad completa a la electricidad. Por lo tanto, los ataques de rayos de Enel fueron completamente ineficaces contra Takumi. Mientras todos luchaban por procesar lo que acababan de ver, una notificación del sistema que Takumi no había escuchado en casi 4 años finalmente resonó en su mente. Din. Has recibido una descarga de God Ganfall, Warrior Viper y Thunder God Enel. Progreso de inicio de sesión más 30%. Progreso total actual. 40%. Recompensas. Afeitado, Soru, más 1 nivel, Aki de observación más 1 nivel. Nivel actual de afeitado. NVL5. Nivel actual de Aki de observación. NVL5. Felicitaciones, anfitrión. Nueva habilidad desbloqueada. Kamehameha NVL1. En un instante, Takumi sintió que su fuerza aumentaba a un nuevo nivel.
Con su Haki de observación ahora en el nivel 5, podía sentir cada latido y respiración de todo Upper Yard e incluso de la cercana isla Ángel. Al principio, el volumen de los sonidos lo abrumó y le provocó un ligero dolor de cabeza. Afortunadamente, la cacofonía duró solo un momento antes de desvanecerse. Al mismo tiempo, el conocimiento de la técnica Kamehameha inundó la mente de Takumi. Este movimiento, propio del mundo de Dragon Ball, consiste en concentrar toda la energía del usuario en un único punto para formar un haz de fuerza destructiva. Su potencia es directamente proporcional a la fuerza del usuario. Cuanto más fuerte sea el usuario, más devastador será el Kamehameha. Sin embargo, para Takumi, el poder del movimiento no solo dependía de su fuerza, sino también del nivel de habilidad. Naturalmente, cuanto más alto el nivel, mayor el impacto. En general, fue una habilidad bastante decente, imposible. Enel sacudió la cabeza, intentando calmarse. Esto debe ser una casualidad. Nadie puede resistirse a mis rayos. Malditos sean, escoria del mar azul. Me niego a creer que mis 100 millones de voltios no hayan funcionado. Enel una vez más empujó su mano hacia Takumi, enviándole otros 100 millones de voltios de electricidad. Takumi simplemente se quedó allí, observando la desesperada demostración de Enel. Cuando el relámpago brilló nuevamente, Takumi permaneció completamente ileso, de pie como si nada hubiera sucedido. Ahora, Enel no tuvo más remedio que aceptar que su rayo era realmente ineficaz contra Takumi. Maldita sea. Gruñó Enel, que nunca se había sentido tan frustrado en su vida. ¿Qué has hecho para volverte inmune a mis rayos? Takumi sonrió y activó su afeitado de nivel 5, Soru, moviéndose con una velocidad de relámpago que igualaba a la de Enel. En un instante, apareció justo frente a Enel, su puño derecho cubierto con haki de armamento. Lo lanzó directamente al pecho de Enel. Es inútil, se burló Enel. Antes fui descuidado, pero soy un rayo. No puedes golpear. Antes de que pudiera terminar su frase, el golpe de Takumi impactó en su pecho, enviándolo a volar hacia atrás una vez más. Con un fuerte estruendo, Enel se estrelló contra otro árbol enorme, incrustándose en él. Al mismo tiempo, otra notificación del sistema resonó en la mente de Takumi. Ding. Te has enfrentado al dios del trueno en él. El progreso de inicio de sesión ha aumentado un 20%. Progreso total actual. 60%. Aunque no hubo recompensas adicionales esta vez, escuchar que el progreso aumentaba puso a Takumi de buen humor. Solo un 40% más. Es hora de seguir avanzando. Los 3 subordinados restantes de Enel corrieron hacia él. Atrás. Rugió Enel, con todo su cuerpo chisporroteando por la electricidad. Sus seguidores, que nunca lo habían visto tan enfurecido, retrocedieron rápidamente varios pasos, aterrorizados de quedar atrapados en el fuego cruzado. HMPH. Gruñó Enel. No te hagas el arrogante, muchacho. Este es el cielo, el dominio de un dios. Los dioses son omnipotentes. Con el poder de la frutalogía más poderosa, no puedo perder. Con esa declaración, el cuerpo de Enel se transformó en una figura enorme e hinchada rodeada de una intensa tormenta de rayos. 200 millones de voltios, Raijin. Enel desató su forma definitiva. No había planeado usar esta técnica, pero la situación actual no le dejó otra opción. Una aterradora oleada de rayos se disparó hacia Takumi una vez más. Los rayos no funcionan conmigo, comentó Takumi, poco impresionado. Tan pronto como Takumi terminó de hablar, una corriente de oro líquido fundido se disparó hacia él, oculta dentro del rayo. Al darse cuenta de la estrategia de Enel, Takumi sonrió. Su haki de observación de nivel 5 y sus instintos perfeccionados entraron en acción, lo que le permitió esquivar el ataque del oro fundido con facilidad. Sin embargo, sin importar dónde lo esquivaba, la corriente de oro lo seguía como si se hubiera fijado en su posición. Mantra, Kenbunsoku Haki, murmuró Enel, sonriendo. Se había anticipado a los movimientos de Takumi y había tendido una trampa de cables dorados, obligando a Takumi a detenerse en seco. Ante el rayo que se acercaba y el oro fundido, Takumi se rió suavemente. Invocó 2 esferas de rayos entre sus manos y usó Raikiri, cortador de rayos, para cortar el oro fundido. Luego, chocó de frente con los 200 millones de voltios de rayos. Con una explosión ensordecedora, una onda expansiva de inmensa fuerza se extendió hacia afuera, diezmando todo a su paso. Los árboles quedaron reducidos a tocones y el suelo quedó cubierto de escombros pulverizados. Los 3 subordinados restantes de Enel, junto con Ganfei y Wiper, se prepararon para el impacto, pero ni siquiera sus defensas pudieron soportar la enorme potencia de la explosión.
Todos quedaron inconscientes y gravemente heridos. En un instante, el campo de batalla, con Takumi en él en el centro, quedó reducido a nada más que tocones de árboles y los cuerpos dispersos y apenas respirables de los guerreros caídos. Afortunadamente, los individuos inconscientes que el rayo de Enel había dejado inconscientes previamente se habían salvado de sufrir más daños debido a que se encontraban acostados en el suelo. Los 200 millones de voltios del rayo fueron realmente extraordinarios. El Raikiri de Takumi chocó con el ataque de rayo más fuerte de Enel, y las dos fuerzas se resistieron entre sí durante varios segundos. Finalmente, el choque terminó cuando tanto el Raikiri como los 200 millones de voltios del rayo se disiparon, destrozándose simultáneamente. Tú realmente resististe mis 200 millones de voltios de relámpago. Enel estaba sorprendido. Takumi miró sus manos y dijo con calma. Parece que un Raikiri de nivel de entrada no es suficiente para derrotar completamente a Enel. Bastardo, ¿cómo te atreves a ignorarme? Enel, furioso, desató otros 200 millones de voltios de rayos hacia Takumi. Esta vez, Takumi no se resistió con Raikiri. En cambio, avanzó entre los relámpagos hacia Enel y habló mientras avanzaba. El poder de la fruta Rumble Rumble es realmente impresionante, pero afirmar que es la más fuerte, no estás calificado. ¿Qué dijiste? Enel frunció el ceño. Takumi salió ileso del relámpago y soltó una pequeña risita. Luego señaló el suelo bajo sus pies y dijo. En el mar azul, hay muchas personas que podrían derrotarte. HMPH, tonterías. ¿Crees que un dios se dejaría engañar por una mentira tan obvia? Si no puedo matarte, entonces nadie obtendrá lo que yo no puedo tener. Jajaja. Que todo sea destruido. De repente, Enel estalló en una risa maniática. Una enorme nube de tormenta comenzó a expandirse sobre él, extendiéndose en todas direcciones. Takumi miró hacia el cielo y observó la creciente nube de tormenta. Podía adivinar lo que estaba planeando ese tipo. Mientras tanto, en la isla Ángel. Los habitantes de la isla Ángel miraban confundidos la nube de tormenta que había aparecido sobre ellos. ¿Qué es eso? ¿Una nube de tormenta? ¿Cómo pudo formarse una nube de tormenta aquí? Es extraño. Esa nube es enorme. Parece que viene de Upper Yard. ¿Pasó algo allí? Takumi, Konis, sosteniendo su arpa, miró ansiosamente en dirección a Upper Yard. Jajaja. Los ojos de Enel estaban llenos de intenciones asesinas. Estaba listo para destruir todo, Upper Yard y las islas circundantes. Quería matar a todos. Al ver la mirada enloquecida en el rostro de Enel, Takumi entrecerró los ojos ligeramente. De repente, una presión aterradora y poderosa surgió hacia Enel. Justo cuando miles de rayos estaban a punto de caer desde la nube de tormenta, el cuerpo de Enel tembló, y su enorme forma de Raijin regresó forzosamente a su estado original. ¿Qué es esto? Las pupilas de Enel se encogieron. Por primera vez, sintió miedo. Aunque Enel no se derrumbó bajo el haki del conquistador de Takumi, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Takumi, sintiéndose un poco decepcionado, pensó para sí mismo. Parece que un haki de conquistador de nivel 4 todavía no es lo suficientemente fuerte. Al mismo tiempo, las nubes de tormenta en el cielo comenzaron a disiparse sin el poder de Enel para sostenerlas. Luego, la notificación del sistema volvió a sonar. Ding. Has salvado a Upper Yard y Angel Island de la destrucción. Progreso de inicio de sesión más 20%. Progreso total actual. 80%. Recompensa. Nivel de Kamehameha más 1. Nivel actual de Kamehameha. NVL2. Al oír esto, Takumi levantó una ceja. La única razón por la que actuó fue porque, durante los últimos 4 años, los residentes de Angel Island y la gente de Upper Yard lo habían tratado bastante bien. Parecía que hacer una buena acción de vez en cuando no era tan malo después de todo. ¿Quién demonios eres tú? Enel, temblando, miró a Takumi con miedo. No solo eres inmune a mis rayos, sino que también puedes dispersar mis ataques y golpearme en mi forma de rayo. Ahora, incluso has desatado algún tipo de poder misterioso sin hacer nada. Tu fuerza debe ser incomparable en el mar azul. ¿No dijo Takumi, sacando su espada de madera, Leitoya, mientras caminaba lentamente hacia Enel? En el mar azul hay mucha gente como yo. HMPH. Se burló Enel. Si el mar azul está lleno de gente como tú, ¿por qué tan pocos llegan a la isla del cielo cada año? Niño, el hecho de que puedas resistir mis rayos no significa que tu arma pueda hacerlo. ¿De verdad crees que una pequeña espada de madera puede matarme? Sigue soñando. ¿Quieres intentarlo? Preguntó Takumi con una sonrisa fría.
Enel apretó los dientes. Tal vez no pueda matarte, pero cuando se trata de velocidad, no perderé. Con eso, Enel se transformó en un rayo y huyó, dejando atrás a sus 3 subordinados. Takumi se rió entre dientes y de inmediato activó su Haki de observación de nivel 6. Dio un paso adelante con Soru y alcanzó a Enel al instante. Imposible. Nadie puede moverse más rápido que el rayo. Enel apretó los dientes y se preparó para seguir corriendo. Takumi desató todo su Haki del conquistador y lo presionó contra Enel. La inmensa presión frenó un poco a Enel. Aprovechando la oportunidad, Takumi cortó con su lago Toya, golpeando el cuello de Enel. La combinación del Haki del conquistador de Takumi y su habilidad con la espada de nivel 7 creó una aterradora oleada de energía de espada que envió un escalofrío por la columna de Enel. Sin embargo, gracias a su avanzado Haki de observación, Enel reaccionó justo a tiempo, retrocediendo y evitando un golpe fatal. El golpe de Takumi, que podría haber decapitado a Enel, solo dejó un corte superficial en su cuello. La expresión de Enel se oscureció mientras se agarraba el cuello, esquivando y huyendo en todas direcciones. De vez en cuando atacaba a Takumi con rayos. Desafortunadamente para Enel, Takumi era inmune a los rayos, lo que hacía que los ataques fueran inútiles. Takumi lo siguió de cerca, incluso usando a Kamui para intentar asestarle un golpe final. Sin embargo, el Haki de observación de Enel era tan fuerte que logró esquivar cada golpe crítico. Me rindo. Me rindo. Dejen de perseguirme. Enel, cubierto de heridas de espada, se sintió abrumado por la incesante persecución y lleno de desesperación. A Takumi no le importaba. Sabía que Enel era un hombre arrogante y orgulloso. Para vencerlo se necesitarían más que unos cuantos golpes de espada. Mientras los cortes de Takumi continuaban sacando sangre, los dos tropezaron con un pequeño barco de metal equipado con hélices en ambos lados y en la popa. Según la historia original, Enel usaría el oro de la ciudad de Shandora para construir un enorme barco dorado durante sus 6 años de gobierno sobre Upper Yard y la isla Ángel. Pero antes de eso, Enel no tenía suficiente oro para construir el barco dorado, por lo que él y sus subordinados habían viajado aquí en un barco de metal con solo una pequeña cantidad de oro en él. A Takumi no le importaba el oro en sí, pero una cosa sí le interesaba. La nave de Enel era única. Tenía la capacidad de volar, siempre que tuviera suficiente energía eléctrica. Y Enel, al ser una fuente viva de electricidad, era esencialmente una batería andante. La idea de regresar al Mar Azul en un barco normal y experimentar la aterradora caída de 1000 metros desde la isla del cielo hizo que Takumi se sintiera incómodo. Pero ahora tenía una manera de evitar esa aterradora caída libre. Takumi, agarrando el lago Toya, se acercó a Enel. Enel perdió el equilibrio, tropezó y cayó al suelo. Al ver que Takumi se acercaba, entró en pánico y tartamudeó. «Aléjate de mí», Takumi sonrió oscuramente y dijo. «Elige. ¿La muerte o el Mar Azul?» Enel miró a Takumi en estado de shock, con gotas de sudor frío rodando por su frente. ¿Este tipo hablaba en serio? ¿Qué crees que estás haciendo? La expresión de Enel se ensombreció. Soy el dios del trueno. ¿Cómo podría convertirme en el subordinado de alguien más tan fácilmente? Oh, respondió Takumi con indiferencia. Parece que ya has tomado tu decisión. Mientras hablaba, Takumi levantó su espada, Toyako. El miedo brilló en los ojos de Enel y rápidamente exclamó. Está bien, está bien. Iré contigo al Mar Azul. Din. Has reclutado con éxito a Enel, el dios del trueno. Progreso de inicio de sesión más 20%. Din. Tarea de inicio de sesión en Ski Island completada. Felicitaciones, anfitrión, por adquirir Raikiri de nivel maestro y una expansión 10 veces mayor para el almacenamiento de su sistema. Capacidad de almacenamiento actual del sistema. 1000 metros cúbicos. Los ojos de Takumi brillaron. Le resultó difícil de creer. Había esperado que la tarea final implicara resolver la guerra que se libraba desde hacía siglos entre los Shandianos y los habitantes de las Islas del Cielo. Pero esto también funcionó bien. Resolver el conflicto entre dos razas sería una verdadera molestia. Será mejor dejarle eso a Luffy cuando llegue aquí dentro de 6 años. Una vez completada la tarea de la Isla del Cielo, llegó el momento de regresar al Mar Azul. El humor de Takumi mejoró. Las recompensas que acababa de recibir eran impresionantes. El Raikiri de nivel maestro era mucho más poderoso que la versión de nivel básico. Si incluso el Raikiri de nivel básico podía competir con el ataque definitivo de Enel, Rago, ¿cuánto más fuerte sería la versión de nivel maestro?
Y el espacio del sistema, de 1000 metros cúbicos, si lo llenase de licor, podría durarle unos buenos 10 años, sin perder más tiempo. Takumi saltó a la nave remodelada de Enel. Vamos, dijo Takumi casualmente. Enel dudó un momento y su rostro se tornó sombrío. ¿Quieres decir que nos dirigimos al Mar Azul ahora? Primero, vamos a la Isla Ángel. Enel quiso protestar, pero después de pensarlo un momento, se tragó sus palabras. En ese momento, no tenía fuerzas para oponerse a Takumi. Teniendo en cuenta eso, decidió que era mejor seguirle el juego por ahora. Una vez que llegaran al Mar Azul, consideraría escapar. Con ese pensamiento en mente, Enel se puso de pie y su expresión mejoró levemente. Isla Ángel, ¿eh? Esa es la isla de las nubes al lado de Upper Yard, ¿verdad? Takumi asintió levemente. En un instante, Enel se transformó en un rayo y reapareció al lado de Takumi, haciendo girar su bastón dorado. Una oleada de electricidad inundó el barco, haciendo que las hélices de ambos lados y de la popa comenzaran a girar. Todo el barco se elevó hacia el cielo. Mientras la nave volaba sobre el área donde yacían dispersos inconscientes los habitantes de Ski Island y Shandian, Enel sonrió y preguntó, ¿no vas a hacer algo con ellos? Mientras estén vivos, está bien, respondió Takumi con indiferencia. Enel se rió entre dientes. Pensé que estabas de su lado. Los salvas, pero no quieres hacerte el héroe todo el tiempo. Eres un tipo extraño. Cuando el barco pasó junto a los 3 subordinados inconscientes de Enel, Enel preguntó nuevamente. ¿Debo llevar a mis hombres? No es necesario, se negó inmediatamente Takumi. Con llevar a Enel a bordo era suficiente. Valoraba a Enel por su capacidad de generar electricidad. Con él a bordo, no habría necesidad de cambiar de barco constantemente. Enel podría impulsar el barco, haciéndolo funcionar incluso en tierra, ahorrando mucho tiempo y dinero. Enel no tenía idea de lo que Takumi estaba planeando, pero mientras estuvieran en esta nave, Takumi era el jefe. Enel no tenía otra opción que seguir sus órdenes. Sin poder hacer nada, continuó guiando el barco hacia la Isla Ángel. Mientras tanto, Komis estaba de pie junto a la playa de nubes, con la mirada fija en dirección a Upper Yard. Cuando vio acercarse la extraña nave voladora, una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Al reconocer la figura familiar parada en la cubierta, Komis saludó con entusiasmo. Takumi, ven aquí así que todo esto es por una mujer, se burló en él. Takumi no hizo caso de su comentario. Cuando el barco aterrizó en la playa de nubes, Komis corrió emocionado y exclamó. Takumi, esta vez llegaste a la Isla Ángel antes de lo habitual. Este barco es genial. Ese tipo alto es tu amigo. El tipo alto al que se refería era Enel. Takumi permaneció en el barco y no respondió a su pregunta. En cambio, simplemente dijo, me voy. La sonrisa de Konis se desvaneció lentamente. ¿Te vas? ¿A dónde vas? ¿De vuelta al Mar Azul? Takumi le dio un ligero asentimiento. Después de todo, durante los últimos años, Komis lo había cuidado muy bien. Decirle adiós era lo mínimo que podía hacer. Tan de repente, el corazón de Komis se hundió y su voz tembló. No estaba preparada para esto. Para empezar, nunca fui un habitante de las Islas del Cielo, dijo Takumi con calma. Soy un viajero. Quedarme en un lugar para siempre nunca fue una opción. Marcharme siempre fue inevitable. Komis bajó la mirada y se le quebró la voz. Pero y todavía tengo muchas canciones que no te he tocado y Komis, dijo Takumi suavemente, llamándola por su nombre por primera vez desde que llegó a Ski Island. Dile a los residentes de Lovely Street que agradezco su amabilidad durante mi estadía. Komis miró a Takumi con lágrimas en los ojos. Takumi, si tienes que irte, entonces, ¿no puedes llevarme contigo? Takumi no tenía absolutamente ningún interés en la petición de Komis. No había venido al mundo de One Piece para ligar con chicas. Además, Komis ni siquiera era su tipo. No, Takumi la rechazó directamente. Komis mordió el labio, forzando una sonrisa mientras preguntaba. Entonces, ¿volverás a la Isla Ángel algún día? Tal vez, respondió Takumi, girando la cabeza para mirar a Enel. Enel sonrió con complicidad y encendió las hélices, logrando que la nave se elevara una vez más. Takumi se quedó en la proa, observando a Komis agitar la mano para despedirse desde la playa nublada. Después de pensarlo un momento, levantó la mano y le devolvió el saludo. Adiós. Apretando los puños, Komis finalmente levantó las manos y las agitó en el aire, gritando. Adiós, Takumi. Nos volveremos a encontrar algún día.
No fue hasta que el barco desapareció de la vista que Connie se desplomó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos y sollozando. Mientras el barco descendía por el mar vertical de nubes, acercándose lentamente al mar azul, él finalmente habló. Tenías a una mujer prácticamente arrojándose a tus brazos, y ni siquiera la tomaste. Incluso si no te gustaba, ¿no podrías haberla mantenido a bordo como sirvienta? Takumi le lanzó a Enel una mirada molesta. Enel inmediatamente captó el mensaje y guardó silencio. El barco finalmente aterrizó en el vasto océano azul. De pie junto a la barandilla, Enel contempló asombrado las olas interminables. Entonces, ¿este es el mar azul? ¡Qué vasto y magnífico! Como nunca había puesto un pie en el mar azul, Enel era como un patán que visitaba un gran palacio por primera vez. Takumi no le prestó atención a Enel. En cambio, abrió su panel de estado. Ubicación de inicio de sesión. Thriller Bark, 0%. Constitución. Chakra de todos los atributos, cuerpo aislado. Aki. Aki de armamento nivel 6, Aki del conquistador nivel 4, Aki de observación nivel 6. Técnicas. Esgrima nivel 7, Soru nivel 5, Chico nocturno nivel 2, Esfera de hadas nivel 2, Kamehameha nivel 2. Técnicas especiales. Partida divina, maestría, liberación de fuego. Jutsu de llama de dragón, maestría, palma curativa, maestría, destrucción de heridas curativas de Yin, maestría, liberación de viento. Avance de polvo infinito, maestría, liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego, principiante, Raikiri, maestría. 6 poderes. Pistola de dedos NVL1, cuerpo de hierro NVL3, afeitado NVL1, Moonwalk NVL1, patada de tempestad NVL1, arte de papel NVL1. Arma. Fragmento de estrella de la espada maldita, lago Toya. Sistema de almacenamiento. 1000 metros cúbicos. La siguiente parada fue la isla fantasma y aunque se la llamaba isla, en realidad era el barco pirata más grande del mundo, conocido como Thriller Bark. Takumi abrió la navegación del sistema y miró el mapa de ruta con una expresión inexpresiva. Estaba increíblemente lejos de la isla fantasma en ese momento y mucho más lejos de lo que esperaba. Parecía que cuando descendieron de Ski Island, no habían aterrizado de nuevo en Grand Line, sino en otro mar completamente diferente. Da igual. Es mejor buscar primero una isla cercana, tomar una bebida y luego pensar en todo. Sin pensarlo más, Takumi señaló hacia el suroeste y dijo, dirígete hacia allí. Enel retiró la mirada de los alrededores y rápidamente dirigió el barco en la dirección que Takumi había señalado, volando suavemente sobre la superficie del mar. Después de volar cerca del agua durante aproximadamente media hora, apareció a la vista una pequeña isla de apenas 100 metros cuadrados de ancho, con una alta formación rocosa en el centro y una delgada columna de humo que se elevaba del otro lado. ¿Esta es una isla del mar azul? Patético, se burló Enel, sin parecer impresionado. Mientras el barco pasaba volando por la isla sin nombre, la expresión de Takumi cambió cuando vio a un hombre asando pescado solo en la orilla. ¡Guau! ¿Un barco volador? Increíble. El hombre, que estaba ocupado asando pescado, notó el barco volador y sus ojos se iluminaron. Enel sonrió burlonamente. Ja. ¡Qué mirada de tonto! Dijiste que se suponía que la gente del mar azul era fuerte, ¿verdad? Bueno, veamos si están a la altura de las expectativas. Con eso, Enel se transformó en un rayo y disparó hacia el hombre en la isla, listo para atacar. Espera, escuché bien. ¿Es el barco de Takumi? El hombre, que estaba asando pescado, se levantó sorprendido y se dirigió con entusiasmo hacia la orilla. Muere, tonto habitante del mar azul. Ja ja ja. Se rió Enel, mientras su cuerpo de relámpago golpeaba repetidamente al objetivo con una velocidad cegadora. Sin embargo, no importa cuán rápidos o feroces fueran los ataques de Enel, el hombre los esquivó con facilidad. Esto no puede estar pasando. Enel no lo podía creer y continuaba con su ataque implacable. El hombre finalmente se enojó. Ruidoso, murmuró. Envolvió su mano derecha en Aki y, justo cuando Enel arremetió de nuevo, le asestó un único y preciso puñetazo en la cabeza al dios del trueno. Con un fuerte bang, Enel se estrelló contra la superficie rocosa de la isla sin nombre, destrozándola. Cuando el cuerpo inerte de Enel comenzó a hundirse en el mar, el hombre lo agarró de la pierna y lo arrojó hacia atrás con indiferencia, haciéndolo caer contra una gran roca en el centro de la isla. Enel rodó por la roca y aterrizó de espaldas, inconsciente. La derrota de Enel no sorprendió a Takumi en lo más mínimo. Después de todo, el tonto había elegido el objetivo equivocado.
Sí, el hombre que asaba pescado en esa isla sin nombre no era otro que el vicealmirante Garp vestido de civil. Lo que Takumi no esperaba era que el legendario puño de Garp dejara inconsciente a Enel tan fácilmente. No estaba seguro de cuánta fuerza había usado Garp, pero a juzgar por esto, Takumi todavía no estaba a la par con él cuando se trataba de Aki. ¿Eh? ¿Realmente eres tú, Takumi? Has estado desaparecido durante casi 4 años. Pensé que te habías ido y te habían matado en alguna parte. Jajaja. Garp estalló en una carcajada cuando reconoció a Takumi, señalando hacia el pescado. Ven aquí. Acabo de asar 2 pescados. Uno es para ti. Takumi estaba a punto de negarse cuando Garp sacó 2 botellas de licor con una sonrisa traviesa. Me atrapó una gran tormenta y perdí mi barco, pero logré salvar un par de botellas. ¿Quieres beber algo? Los ojos de Takumi brillaron y de inmediato saltó del barco a la isla sin nombre. Con Enel noqueado, las hélices del barco se detuvieron, pero la embarcación de madera flotó suavemente sobre la superficie del mar. Jaja, siempre eliges lo bueno, ¿eh? Garp se rió entre dientes, arrojándole una de las botellas a Takumi. Takumi lo atrapó, descorchó la botella y bebió un trago. El ardor fuerte y familiar lo hizo sentir renovado al instante. ¿Qué sería una bebida sin algo para acompañarla? Garp le entregó a Takumi uno de los pescados a la parrilla. Takumi lo aceptó sin dudarlo y comenzó a comer y beber. Garp observó a Takumi con una cálida sonrisa. Realmente has crecido, muchacho. Casi no te reconocí. Parece que la vida te ha tratado bien estos últimos años. Ahora eres incluso más alto que hace. Ah, por cierto, Garp miró de reojo el cuerpo inconsciente de Enel, rascándose la nariz. ¿Ese tipo es uno de tu equipo? Más o menos respondió Takumi casualmente. Jaja, y yo que pensaba que te quedarías como un lobo solitario para siempre, se rió Garp, mientras le daba un mordisco a su pescado. Por cierto, tu recompensa ha sido revocada. Después de mucho ir y venir entre Aokiji y yo, finalmente logramos que la anularan. No hagas que nos arrepintamos convirtiéndote en un pirata de verdad. Takumi levantó una ceja y miró a Garp. Al ver esa mirada, Garp sacudió la cabeza con frustración. Hombre, le dije a Akainu que no eras un pirata. Pero no me creyó. Incluso me encontré con Shanks el pelirrojo, y el tipo confirmó que no tenía vínculos contigo. Fue entonces cuando Akainu finalmente aceptó dejarlo. Pero no antes de hacerme firmar a mí y a Aokiji un montón de papeles. Honestamente, he conocido a mucha gente testaruda, pero Akainu, él está en otro nivel. ¿Qué le pasa a la gente estos días, eh? ¿De verdad soy tan poco confiable? Takumi continuó comiendo su pescado a la parrilla en silencio. A pesar de la alegría de Garp, Takumi sabía que era alguien en quien podía confiar completamente. Ah, una cosa más, Garp pareció recordar algo. Chico, ¿has tenido algún contacto con Shanks mientras has estado fuera del radar? No respondió Takumi rotundamente. Entonces, probablemente no te has enterado, ¿eh? Ese tipo es uno de los 4 emperadores ahora. Garp frunció el ceño. ¿Puedes creerlo? El mocoso se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Barba Blanca como uno de los 4 grandes. Takumi continuó bebiendo. No le sorprendió en absoluto el ascenso de Shanks al poder. El momento coincidió perfectamente. Al ver la falta de reacción de Takumi, Garp se rió de nuevo. Jajaja. Estás actuando como si ya lo supieras. En ese momento, Enel comenzó a moverse, gimiendo de dolor. Cuando abrió los ojos y vio a Takumi sentado con Garp, charlando casualmente, su expresión pasó de confusa a furiosa. ¿Eh? Parece que el chico del rayo está despierto, se rió Garp, mirando a Enel. Lo siento por lo de antes, jaja. Pero te recuperaste bastante rápido. No está mal. No me extraña que Takumi te haya elegido para su equipo. Enel frunció el ceño y preguntó. ¿Quién diablos eres tú? Yo. Garp sonrió, hurgándose la nariz con indiferencia. Oh, solo soy un simple vicealmirante. Nada del otro mundo. Un pequeño vicealmirante, ¿eh? Si cada vicealmirante tuviera el poder de acorralar al antiguo rey pirata, Roger, varias veces, como tú, ¿qué posibilidades tendrían los piratas? Takumi siguió bebiendo y decidió no decir nada. Enel, por su parte, parecía completamente confundido. ¿Qué es una marina? No había armadas ni piratas en la isla del cielo, y como Enel había pasado toda su vida allí sin poner jamás un pie en el mar azul, tenía sentido que no supiera de ellos. ¿Eh? Garp parecía realmente sorprendido. ¿No sabes lo que es la marina? ¿Y qué hay de los piratas?
En él respondió torpemente. ¿Qué es un pirata ahí? Garp se quedó paralizado por un momento antes de recordar cómo en él se había dirigido a él antes. De repente, lo entendí. Jajaja. Ahora lo entiendo. No me extraña que hayas estado fuera del radar durante tanto tiempo, Takumi. Resulta que has estado en el cielo. Los habitantes de la isla del cielo se referían a los que vivían bajo las nubes como gente del mar azul. Garp había visitado la isla del cielo una vez en su juventud, por lo que sabía de ella, pero después de regresar a la superficie, nunca había hablado de ello para proteger a sus habitantes. Entonces preguntó en él exasperado, ¿qué es la Marina? ¿La Marina? Es la organización militar más grande del mundo, encargada de defender la justicia y mantener la paz en todos los mares, explicó Garp, sonriendo con picardía. Oye, Lightning Boy, tienes potencial. ¿Alguna vez pensaste en unirte a la Marina? Jajaja. Estoy bromeando, se rió Garp. Incluso si estuviera desesperado por reclutar gente, no intentaría fichar a alguien de Takumi. Entonces, eres vicealmirante de la Marina, continuó en él. ¿Es un rango alto? Garp se rascó la barbilla. Bueno, por encima del vicealmirante hay 3 almirantes, y por encima de ellos está el almirante de la flota. Y luego están los 5 ancianos. Los ojos de Enel se abrieron en estado de shock. ¿Hay personas aún más fuertes que este tipo? Para Enel, cuanto más alto era tu rango, más fuerte eras. ¿Cuántos vicealmirantes hay? Preguntó Enel nervioso. Garp se echó a reír. Jajaja. No muchos, solo unos pocos cientos. Un sudor frío goteó por la frente de Enel. El mar azul era aterrador. Este lugar estaba lleno de monstruos. Takumi notó el cambio en la expresión de Enel, tomó otro sorbo de su bebida y agregó casualmente. Y además de la marina, están piratas y el ejército revolucionario. Exactamente, intervino Garp. Claro, los enemigos de la marina son los piratas y el ejército revolucionario, pero debo admitir que algunos de ellos son bastante duros. Tomemos como ejemplo a los 4 emperadores y los 7 señores de la guerra del mar. Yo diría que cualquiera de los 4 emperadores podría fácilmente acabar con este chico relámpago. Y en cuanto a los señores de la guerra, bueno, esa podría ser una pelea más justa. Entonces, ¿quién es más fuerte? ¿Tú o uno de los 4 emperadores? Preguntó Enel, mirando directamente a Garp. Garp se rascó la cabeza. Es difícil decirlo. Tendríamos que luchar para averiguarlo. Si tuvieran que pelear para saberlo, eso significa que es 50-50, la idea de enfrentarse a cientos de vicealmirantes dejó a Enel sin esperanza. El mar azul era aterrador. Quería volver a la isla del cielo. Takumi, harto de las idas y venidas de Garp y Enel, terminó lo que quedaba de su botella y devoró el resto del pescado asado. Se limpió la boca y se puso de pie, dispuesto a marcharse. Al ver esto, Garp aceleró su alimentación. Justo antes de que Takumi pudiera abordar el barco, Garp se metió el resto de su comida en la boca, sonriendo. Técnicamente soy un marinero náufrago, ¿sabes? No me dejarías abandonado aquí, ¿verdad? Enel, sorprendido, preguntó. ¿Tú también eres un consumidor de frutas del diablo? Garp negó con la cabeza. No. Takumi se rió entre dientes. ¿Eres lo suficientemente fuerte como para nadar hasta la isla más cercana, no? ¿Nadar? Se quejó Garp. Me estoy haciendo viejo, muchacho. ¿No te preocupa que algún rey del mar pueda hacer de mí una comida? Claro, sigue haciendo el papel del viejo indefenso, y este era el mismo tipo que estaba a la par de Rayleigh. Si Rayleigh pudo nadar todo el camino desde el archipiélago Sabaody, a través del cinturón de la calma, hasta Amazon Lily, no había forma de que Garp no pudiera hacer un viaje corto a una isla cercana. Takumi ignoró las payasadas de Garp y simplemente le dijo a Enel: vámonos. Enel se transformó instantáneamente en un rayo, reapareciendo en la cubierta del barco en un abrir y cerrar de ojos. Takumi usó Moonwalk para saltar a la nave. Garp entrecerró los ojos. Entonces, el chico también aprendió a hacer el Moonwalk. Parece que no ha estado holgazaneando estos últimos años. Se ha vuelto mucho más fuerte. Mientras Enel accionaba los mecanismos internos de la nave con su electricidad, haciendo que las hélices giraran, Garp subió a bordo emocionado. Esta nave es increíble. Puede volar, jajaja. Justo cuando Takumi estaba a punto de echarlo, Garp sacó su botella de alcohol intacta y la levantó. Considera este pago por el viaje. Solo déjame en la isla habitada más cercana y estamos a mano. ¿Trato hecho? Trato hecho, respondió Takumi, aceptando la botella sin dudarlo. Mientras tanto, Enel parecía completamente estupefacto.
Garp se rió de buena gana. Jaja. Sabía que todavía eras un tipo razonable, Takumi. Por cierto, preguntó Takumi, ¿en qué mar estamos ahora mismo? North Blue, respondió Garp con indiferencia. Terminamos en North Blue, pero ¿por qué estaba Garp en North Blue? No parecía que estuviera allí por negocios y, si estuviera de vacaciones, probablemente estaría en East Blue, visitando Windmill Village para ver a Luffy. Garp, al notar la confusión de Takumi, se frotó la nuca riendo. Jajaja. Se suponía que debía regresar a East Blue, pero me quedé dormido en el camino y de alguna manera terminé aquí en North Blue. ¿Te quedaste dormido? Para cruzar de East Blue a North Blue hay que cruzar la Red Line. No es poca cosa. Tienes que pasar por Reverse Mountain o por Calm Belt. No hay forma de que hayas dormido durante todo eso. Takumi no se lo creyó. Garp probablemente venía del Nuevo Mundo. ¿Es realmente tan pacífico el mar azul? Preguntó en él desconcertado. ¿Quién duerme mientras navega por el océano? Jajajaja. Se rió tímidamente Garp. De repente, el mar frente a ellos comenzó a agitarse y una enorme criatura marina con una boca enorme cubierta de ventosas salió del agua, dirigiéndose directamente hacia el barco. ¿Qué es eso? ¿Es un pez? En él nunca había visto algo así en la isla del cielo, por lo que comprensiblemente sentía curiosidad. ¡Qué bien! Un Seakin, justo cuando empezábamos, murmuró Garp, hurgándose la nariz y dando un paso atrás. Os dejo esto a vosotros, los jóvenes. Yo soy demasiado viejo para esto. El comentario de Garp dejó a Takumi y en él un poco desconcertados. Era bastante obvio que el anciano solo estaba tratando de evitar hacer algo. Demasiado mayor para esto, en el mundo de los piratas, ¿importa la edad? ¿Se supone que esta cosa es resistente? Preguntó en él, observando a la enorme sanguijuela marina que se acercaba. Hizo girar su bastón dorado con un destello de anticipación en los ojos. Me ocuparé de ello. Parece que Sparky está entusiasmado. Garp sonrió como si estuviera viendo un programa. Mi nombre es Enel, no Sparky. Espetó Enel. Ignorando al anciano, Enel golpeó los tambores en su espalda. En un destello de electricidad, un dragón de trueno rugiente salió disparado, crepitando mientras atravesaba el aire, directo hacia la enorme sanguijuela marina. Dragón del trueno. Enel sonrió con confianza. El dragón del trueno golpeó de frente a la sanguijuela marina, quemándola instantáneamente. Con un fuerte chapoteo, la criatura se desplomó en el agua, provocando olas que se estrellaron contra el barco. No está mal para un rey marino del mar azul, comentó en él, limpiándose la oreja con indiferencia. Ese golpe debería haberlo matado. Fue duro. ¿En serio? A mí me parece que está bastante muerto. ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó Garp mientras comía bocadillos como si nada hubiera pasado. Todavía puedo oír sus latidos, suspiró en él con frustración. Latidos del corazón, ¿eh? Ah, ya veo, eres bastante bueno con el haki de observación, ¿no es así, Sparky? Garp se rió entre dientes. Te lo dije, es en él. Y no es haki de observación. Se llama mantra, dijo en él, claramente molesto. ¿Mantra? Garp se rascó la cabeza, fingiendo pensar. A mí me suena mucho a haki de observación. Takumi, harto de sus intercambios, habló. ¿Podemos seguir adelante? Decidiendo ignorar a Garp, en él concentró su energía en mantener la nave avanzando. Garp se acercó a Takumi y le ofreció una bolsa de galletas de arroz. ¿Quieres un poco? No respondió Takumi, tomando un largo trago de la botella de licor que Garp le había dado antes, dejando que la brisa se mezclara con el sabor. El barco navegó por mar abierto durante aproximadamente una hora antes de que apareciera a la vista una isla salpicada de edificios que recordaban a Logetum. Este no tiene mala pinta, comentó en él con una sonrisa. Garp miró a lo lejos. Oh, mira eso. Hemos llegado al reino del Gnel. Takumi arqueó una ceja. Conocía este lugar. Era la patria de Montblanc Nolan, el llamado rey mentiroso que una vez buscó la ciudad de oro. No es tan grandioso como antes, pero aún tiene su encanto, dijo Garp riendo. Parece que finalmente podremos tomar una buena copa, Takumi? Seguro que lo estás esperando con ansias. Sí, claro. Estoy encantado. Pero entonces Takumi recordó. La mayor parte de su dinero se había gastado en Ski Island. En él, que era de la isla del cielo, tampoco fue de mucha ayuda. Aparte de su bastón de oro, no tenía ni una sola moneda a su nombre. Takumi le lanzó una mirada de Garp. Al percibir la mirada, Garp se rascó la cabeza tímidamente. Jajaja, no me mires, muchacho. Todo mi dinero se fue a pique con el barco. Genial.
Tres idiotas arruinados. Parecía que su única opción era pescar algo para vender. En él gritó Takumi. Dale una descarga eléctrica a algunos peces. ¿Pez de choque? En él parpadeó, confundido. Jaja. Ya entiendo, intervino Garp, entendiendo el plan de Takumi. Podemos venderlos por algo de dinero. ¡Qué idea tan inteligente, Sparky! El ojo de Enel tembló. Yo. El poderoso dios del trueno, reducido a pescar. Pero en este barco, él estaba claramente en el último lugar de la jerarquía. No había discusión posible con ninguno de los dos. Con un suspiro de resignación, Enel envió una descarga eléctrica al agua. En cuestión de momentos, un grupo de peces flotó a la superficie, aturdidos. Takumi y Garp escogieron casualmente los más grandes y se dirigieron hacia la orilla sin decir otra palabra. Enel atracó en el barco y los observó alejarse, entrecerrando los ojos. Por un breve instante, consideró salir corriendo. En ese momento, Takumi se giró y miró por encima del hombro. Enel se quedó paralizado. No puede ser y puede leer la mente. Un sudor frío le brotó mientras tragaba nerviosamente, calculando mentalmente sus probabilidades de escapar. 0. No había ninguna posibilidad. Suspiro, creo que me quedaré por aquí. Enel los siguió de mala gana. Takumi simplemente se giró para mirar casualmente, sin pensar mucho en ello. Parece que tu nuevo recluta no es tan malo, comentó Garp con una sonrisa. Pensé que podría escaparse. Takumi se rió entre dientes pero no hizo ningún comentario. Pronto llegaron a la bulliciosa ciudad del Nel y vendieron su pescado a un vendedor. Siguiendo las indicaciones de los lugareños, se dirigieron a la taberna más grande de la isla. Takumi y Garp no llamaron mucho la atención cuando entraron. Pero en él, los clientes se rieron un poco. Mira a ese tipo alto, ¿qué tiene pegado en la espalda? Parece una especie de tambor. Jajaja. ¡Qué fenómeno! ¿No duele? PFFT, ¿qué clase de bicho raro lleva tambores así? El cuerpo de Enel comenzó a chispear con electricidad, listo para destruirlos a todos. Pero antes de que pudiera actuar, Gab lo agarró del brazo, impidiéndole transformarse en relámpago. Vamos, Sparky, ¿qué vas a beber? Apretando los dientes, Enel dejó que Garp lo llevara hacia la barra. Takumi ya se había sentado en la barra, claramente desinteresado en la conmoción. Garp y el muy reacio Enel se sentaron a su lado. El camarero se acercó a ellos con una sonrisa. ¿Qué les puedo ofrecer, amigos? Takumi habló con calma. Tu mejor licor. Garp sonrió. Un té rico y fuerte para mí. Enel, visiblemente molesto, murmuró. Jugo de manzana fresco. Tan pronto como ordenaron, la taberna estalló en risas nuevamente. Las risas en la taberna eran fuertes y burlonas. Jajaja, ¿hablas en serio? ¿Beber té y jugo en una taberna? Esos dos son enormes y ni siquiera pueden beber un trago. Y mira a ese chico. ¿Qué edad tiene? ¿14 años? ¿Puede beber alcohol? Esto es muy gracioso. Los dos grandullones se ven superados por un niño, jajaja, a pesar de los comentarios burlones, a Garp y Takumi no les importó en absoluto. Enel, por su parte, estaba furioso. Nunca antes lo habían humillado de esa manera. Allá en la isla del cielo, cualquiera que se atreviera a desafiarlo terminaría muerto. Si no fuera por Garp y Takumi, esos tontos risueños ya estarían fritos. Enel rió oscuramente. Tontos. Basura ignorante del mar azul. Gab le dio una palmada en la espalda a Enel, riendo con ganas. Vamos, Sparky, no te preocupes por nimiedades. Te cansarás si te tomas todo tan en serio. Takumi permaneció en silencio, arrojando un poco del berry recién ganado a la barra. El camarero, todo sonrisas, se guardó rápidamente el dinero en el bolsillo. Enseguida, dijo alegremente, y se apresuró a preparar las bebidas que habían pedido. Al fin y al cabo, la taberna estaba allí para ganar dinero. Mientras un cliente tuviera berry, vendían lo que hubiera disponible. En ese momento, la puerta de la taberna se abrió. Un grupo de jóvenes entró paseando. Al frente de ellos se encontraba un hombre alto y delgado, de cabello rubio suelto, con 6 líneas verticales en lugar de sus cejas y una cruz negra tatuada en su garganta. Vestía una camisa blanca abierta con volados y pantalones negros, con el hombro izquierdo protegido por una pieza de armadura. Su rostro estaba tranquilo pero tenía un aire melancólico. «Hey, jefe. Consíganos 2 cajas de bebidas alcohólicas y traiga algunos bocadillos. Galletas extra», gritó uno de los hombres al camarero. El camarero terminó de colocar las bebidas de Takumi, Garp y Enel frente a ellos y asintió rápidamente a los recién llegados. De inmediato.
Luego, el grupo encontró casualmente un par de mesas en el medio de la taberna para sentarse. ¿Quiénes son? Parecen duros, susurró otro de los clientes. Será mejor que nos quedemos callados, no parece que sea fácil meterse con esos tipos. La multitud, que se había estado riendo de Takumi y su grupo hace unos momentos, rápidamente se quedó en silencio, sin atreverse a hacer ningún sonido. Capitán, mire al tipo de allí, dijo uno de los recién llegados, señalando a Enel. Tiene tambores en la espalda. ¿No es incómodo? Jajaja, el hombre rubio ignoró el comentario de su subordinado y su mirada se fijó en Garp, sentado en medio de la barra. Sin decir palabra, el hombre sacó una baraja de cartas, las barajó con destreza antes de sacar unas cuantas y colocarlas en el aire. Su expresión permaneció inexpresiva mientras hablaba. Éxito en batalla. 0%. Posibilidad de escape. 0%. Defensa y evasión. 0%. ¿Eh? ¿0% de éxito en la batalla? Preguntó confundido uno de los lacayos del hombre. Capitán Hawkins, ¿quién es ese? ¿Es el tipo con el pañuelo blanco en la cabeza? Hawkins ni siquiera miró a su compañero de tripulación. Miró directamente a Garp, todavía inexpresivo. El legendario héroe de la marina, Garp el puño. HM. Garp giró la cabeza hacia Hawkins. ¿Te conozco? Takumi reconoció inmediatamente el nombre. Este tipo sería una de las supernovas en 6 años, con una recompensa superior a los 100 millones de Beri, junto a Luffy, Zoro y los demás. Como consumidor de la fruta del diablo con el poder de la fruta de paja, Hawkins podía redirigir el daño usando sus habilidades de tipo vudú, e incluso transformarse en un monstruo de paja gigante. Pero lo más notable es que era un adivino. Antes de hacer cualquier cosa, siempre leía sus cartas y dejaba que el destino decidiera su curso de acción. Debido a este enfoque calculado, se ganó el apodo de El Mago y a veces se referían a él como Hawkins el Medio Sabio. En ese momento, Hawkins probablemente acababa de formar su tripulación pirata y ni siquiera se había emitido su recompensa, por lo que tenía sentido que Garp no lo reconociera. ¿Un héroe de la marina? ¿Ese anciano es Garp? Susurró alguien. Vaya, ¿por qué está aquí Garp el puño? Espera, está vestido de civil, quizás esté de vacaciones. Pero yo pensaba que su ciudad natal estaba en East Blue. ¿Qué está haciendo en North Blue? Los hombres de Hawkins murmuraron entre ellos. La atmósfera en la taberna cambió a medida que más personas reconocían a Garp. Los rostros palidecieron mientras los clientes bajaban la cabeza, avergonzados por la burla anterior. Jajaja. Relájense todos. Solo estoy aquí de vacaciones, se rió Garp con ganas. Uno de los hombres de Hawkins se inclinó y le susurró. Capitán, tal vez deberíamos irnos. Él sigue siendo un marine y si descubre que somos piratas, estamos perdidos. ¿Piratas, eh? Los agudos oídos de Garp captaron el susurro. Ah, no, no estamos, el lacayo empezó a sudar nervioso. Hawkins volvió a barajar tranquilamente sus cartas y sacó un nuevo mazo. Su voz sonaba tranquila. Posibilidad de ser capturado. 0%. No tiene intención de arrestarnos. Jajaja. Eres interesante, ¿no? Se rió Garp. ¿Qué es eso de 0%? ¿Adivinación? Hawkins asintió. Así es. Los ojos de Garp se iluminaron con curiosidad. Señaló a Takumi en él. ¿Qué tal si les dices el futuro a continuación? Continúa. De lo contrario, tendré que arrestarte después de todo, dijo Garp con una sonrisa. Hawkins suspiró para sus adentros, pero sacó 2 cartas más y las miró de reojo. Su rostro permaneció impasible, aunque los resultados fueron inesperados. Posibilidad de captura. 50%, murmuró Hawkins, sintiendo un cambio inusual en las cartas. Las probabilidades cambiaban rápidamente. Aunque solo era el 50%, el hecho de que Garp estuviera involucrado hacía que la captura fuera demasiado probable. Si el héroe de la marina quería, capturarlos sería fácil. Hawkins respiró profundamente y preguntó. ¿Qué quieres que prediga? Garp se rascó la barbilla y una sonrisa traviesa se extendió por su rostro. ¿Por qué no me dices cuáles son las probabilidades de que estos dos se conviertan en marines? Hawkins dudó brevemente y luego se giró para mirar a Takumi en él. Si Garp veía potencial en ellos, tenían que ser poderosos. Después de barajar rápidamente, sacó unas cuantas cartas más y las dejó flotando en el aire. Garp observó con anticipación. Sin embargo, Takumi y él no parecían impresionados. Hawkins estudió las tarjetas y luego dijo. Su posibilidad de convertirse en marines es 0%. ¿En serio? ¿Ni siquiera una mínima posibilidad?
Garp parecía realmente decepcionado. En él, mientras sorbía su jugo de manzana, se burló. Esto es aburrido. Takumi siguió bebiendo su licor. De repente, en él miró a Hawkins con una mirada maliciosa. Oye, adivina, ¿cuáles son mis posibilidades de vencer a Takumi en el futuro? ¿En serio me están tratando como a una adivina callejera? ¿Puedo simplemente negarme?